Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Normalmente los tiranos, prácticamente todos ellos, terminan pensando que el pueblo no está a su altura, a la sublime altura del tirano. Y me da la impresión de que esto es lo que le está pasando a Pedro Sánchez, que ya ha protagonizado un episodio de este género, en esa especie de comparecencia para hacer balance del año que se ha sacado de la manga. Vamos a ver, esto se lo inventó Zapatero en su día. Y era buena idea. Lo que pasa es que lo hacían al final del año, no ahora. ¿Por qué lo hace ahora? Porque hay elecciones en Extremadura. Ya tiene un lío con la Junta Electoral Central. Da igual, lo hace porque Sánchez hace lo que le da la gana siempre. Y piensa que siempre su gente se lo va a comprar. Y en general así es. Y ahora, mire usted por dónde, pues un poquito menos. Vamos a ver, se pueden alcanzar cumbres de desfachatez inenarrables, pero como las de Pedro Sánchez, ninguna. Básicamente hoy lo que ha dicho es que el problema de los acosos sexuales en el PSOE no es un problema del PSOE, es un problema de todos nosotros. O sea que la culpa es de todos menos de ellos. Y ellos, aún más, son los que más han hecho por erradicarlos. Bueno, después de esto ha hecho una cosa fantástica que ha sido anunciar un bono de transporte por todo el país, para todo el mundo y tal. Y fíjese usted el efecto que estaría creando el anuncio, que en la sala, la prensa se ha puesto a bostezar. Y él se ha enfadado mucho. Hay bostezos y no sé qué. Mire, de todo lo que está pasando, que es gravísimo, esto del bostezo me parece que es una de las cosas más elocuentes que hemos podido ver, porque significa que la magia del tirano se ha acabado. Ya no se lo cree nadie. Los suyos, desde luego, hoy veremos muchos casos. Sus socios, los que menos, porque le conocen. Lo que pasa es que le necesitan, hasta que empiecen a ver que el chorreo de votos es, en fin, imparable, ¿verdad? Y mientras tanto, el gran problema es que está dejando un país absolutamente lleno de basura. Todo lo que hemos averiguado en las últimas horas acerca de la SEPI significa que efectivamente se ha puesto un Estado al servicio de una trama de delincuentes, porque no tiene otro nombre. Y son muchas las complicidades, porque todos esos procedimientos, por otra parte normales, en fin, para dar dinero a unos, a otros, etcétera, están perfectamente regulados. Para hacer trampas hay que contar con la voluntad, o al menos, en fin, con la anuencia del tipo que tiene que vigilarlos. No estamos solo ante el problema de una banda de delincuentes, estamos ante el problema de una banda que ha convertido en delincuentes a un montón de españoles. Y por cierto, eso incluye también a todos esos periodistas que asombrosamente siguen gritando ¡Viva Pedro Sánchez! De toda la porquería que estamos viendo alrededor del gobierno socialista, lo peor, sin duda, son esos palmeros que un día dijeron ser periodistas y que han demostrado no ser otra cosa que mentirosos a sueldo. No cabe peor destino profesional. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Antes de nada, les recuerdo, lo recordaremos varias veces a lo largo del programa, tenemos toda la colección de nacimientos que hacen los cristianos en Belén y que nosotros estamos vendiendo para ayudar a los cristianos que están en Belén, que les hacen la vida imposible a los musulmanes, les hacen la vida imposible a los judíos, no les dejan salir, no se pueden ganar la vida, tienen que hacer algo. Bueno, hacen, entre otras cosas, estas maravillas en madera de olivo. Hay varios, hay un repertorio enorme, en fin, aquí tengo una bolsa que si la cojo se le va a caer encima a Antonio Alonso Timón, pero que son maravillosos, unas piezas de artesanía preciosas y sobre todo, muchísimas gracias Raquel, y sobre todo, por una causa, mire, la mejor de las posibles, ayudar a que siga habiendo cristianos en Belén. Para eso estamos haciendo esta promoción y de verdad no se lo piense, porque vamos, los precios son fantásticos. 91-616-2464. Bueno, dicho esto, que ya digo que repetiremos a lo largo de la noche, vamos con lo que hay, el menú del día. Unas noticias buenas, otras noticias malas, la vida misma, titulares. Bueno, de Zapatero a la SEPI, la red de corrupción crece y va abarcándolo ya todo. Lo último ha sido ese encuentro en el Monte del Pardo, que si yo no me equivoco sigue siendo coto de caza de Su Majestad el Rey, pero bueno, ahí va Zapatero a correr, por un privilegio que tenía él como presidente del gobierno, él puede entrar ahí, en fin. Un desperdicio de bellotas, pues también lo de encinas. Total, ahí había ido a encontrarse con el directivo de Plus Ultra detenido recientemente. Y todo es oscurísimo alrededor de este episodio. ¿Por qué? Pues porque ya había empezado el de Plus Ultra a deshacerse de documentos. Le han localizado
la reunión a Zapatero a pesar de ser secreta. Estaban siguiendo a este tío, estaban siguiendo a Zapatero. Aquí huele a azufre, que diría ese caballero, que no diré que descanse en paz, que está presente en la pantalla en este momento. Pero azufre y a cosas muchísimo peores. Vamos a ir viéndolo. La comparecencia de Pedro Sánchez hoy ha sido la comparecencia, me perdonará usted, de un demente, si esto lo viéramos en otro contexto, como por ejemplo el de una serie de televisión, donde aparece un presidente del gobierno al borde de la imputación por todas partes, ¿verdad? Y que lo que hace es salir cumpliendo. O sea, pero ¿cómo se puede tener la cara tan dura? Pues la tiene, pero lo veremos. Y luego se destapó una polémica extremadamente en fin, desagradable, con unas palabras de Monseñor Argüello, hablando de política, y el gobierno, que rápidamente ha reaccionado, muy particularmente el comecuras oficial del reino, que es Bolaños. Vamos a ver, lo que ha dicho Argüello han sido unas declaraciones extremadamente prudentes y aún diría que caga poquito, pero da igual, porque lo importante no era el qué, sino el quién. Como lo ha dicho Argüello, rápidamente ha empezado. Fíjese cómo será la cosa, que ha salido María Jesús Montero, la misma que colocó a Leire en la mesa de contratación de la pandemia, que hace falta esta también, ¿verdad?, a decir que ella es de la Iglesia progresista. La Iglesia progresista. ¿Y quién es Dios en la Iglesia progresista? Sánchez. No se puede ser más cutre. Bueno. Pasaremos por el mapa electoral, Extremadura, Castilla y León, Aragón, veremos las encuestas, veremos lo que está pasando. No hablaremos de Guardiola, a pesar de que ella no le apetecería nada más que eso. Tiene un ego, mira que el de Yolanda Díaz era grande, pero lo de Guardiola es una cosa. En fin, vamos a ver cómo están las expectativas de voto. Y es muy importante porque nos puede dar muchas claves sobre lo que pueda pasar en la España del post-sanchismo, si es que algún día la conocemos. Y luego vamos a hacer una pregunta que yo entiendo que para mucha gente será incómoda, pero que hay que hacer. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que pagar la sanidad de los ilegales? La sanidad universal se inventó para una situación en la que no tenías en España 3 millones de personas flotantes. Cuando se aprobó tenía todo el sentido del mundo. Hay gente a la que no llega a la cobertura de la seguridad social por diferentes razones, todos lo conocemos, tiene siempre un porcentaje de compatriotas tuyos que están desprovistos de nada. Bueno, pues está muy bien que haya una sanidad que permita atenderles a ellos también. Pero claro, no cuando tienes una afluencia de cientos de miles de personas cada 6 meses. Porque con estos, ¿qué haces? O sea, no se puede pagar eso. Vox lo ha planteado en las Cortes de Castilla y León y hablaremos hoy largo y tendido de este asunto porque me parece que plantea un problema que va evidentemente mucho más allá de lo regional. En España no hay sanidad para tanta gente como no hay vivienda para tanta gente. En fin, lo veremos. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León, todavía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, porque ¿cuándo disolvéis? Bueno, depende del presidente Mañueco, pero todo apunta a que las elecciones serán pues o el 15 de marzo, que sería el último día posible, o el 1 de marzo. Entonces, pues en función de eso, se disolverán las Cortes pues o el 19 de enero o el 5 de enero, vale, dependiendo de la fecha que el presidente... A los Reyes los vas a recibir todavía como presidente de las Bueno, Cortes. yo me va a tocar estar hasta que no haya gobierno, hasta que se constituya el nuevo Parlamento. Entonces, ahí estaré en la soledad del edificio hasta mediados de marzo, finales de marzo, depende de... Debe dar un poquito de miedín, ¿no? Pasear por un parlamento solo. Bueno, están los funcionarios, los trabajadores de la casa, pero bueno, no es el mismo, no va a ser el mismo ambiente que hay pues durante toda la legislatura. Para ambiente el que han tenido precisamente las Cortes de Castilla y León estos días atrás, yo creo que podemos poner el vídeo, ¿no? Yo creo mejor ponerlo y escucharlo, porque así se va a hacer esto una idea de dónde estaba metido Carlos Pollán, que ha sido este fin de semana, ¿ha sido? Este fin de semana, Este fin de semana. Vamos allá, a ver si lo podemos ver, lo tenemos. Sí, un momento, vamos a ver. Le voy anticipando. ¿Usted sabe lo que es Dulce Tentación? Suena sí, que suena como a comedia romántica. Ay, escucha, súbelo.
Carlos Pollán, ¿qué hacías ahí metido? ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, lo explico muy rápidamente porque la verdad es un acto y una feria que se organiza allí que la verdad es que es entrañable. Esta feria de Dulce Tentación se inició a hacer hace 7, 8 años, en 2017 me parece, y consiste a grandes rasgos en llevar al hall de las Cortes de Castilla y León pues a una serie de conventos y monasterios de todo Castilla y León, de las 9 provincias de Castilla y León, que se dedican a hacer repostería. Ahora entiendo lo de la dulce tentación. Repostería, es que hasta pastas, este momento me tenías, pero de lo más inquieto. Pastas, dulces, ya. de todo tipo. Ay, qué bueno. Y bueno, pues en este año ha habido 20 conventos y monasterios que han estado allí desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. ¿En las Cortes? En las Cortes, en el hall de las Cortes. Personas por las han Cortes pasado este fin de 10.000 personas, se han facturado cerca de 65.000 euros, que en su totalidad íntegros van pues a esos conventos, 20 conventos, pues para mantener lo que es una tradición en Castilla y León, que es la repostería, para que el mantenimiento de sus conventos, de sus monasterios, porque en muchos casos no reciben ayudas de nadie más que lo que ellos mismos generan, venden y bueno, pues es una ayuda para ellos. Hay monasterios y conventos que, bueno, pues me comentaban que casi el 70% de lo que venden durante todo el año lo venden ese fin de semana en las Cortes de Castilla y León. Entonces, bueno, pues una forma de ayudar a una tradición de muchos años, a que puedan mantener el patrimonio artístico que supone pues sus conventos, sus monasterios, y una forma de colaborar con ellos. Y bueno, pues una forma de dar la bienvenida a las Navidades en las Cortes de Castilla y León, con una afluencia, como has dicho, pues más de 10.000 personas durante todo el fin de semana. Y estará usted pensando, ¿y por qué no trae dulces a la mesa? Pues sí, lo he traído, sí lo he traído. Ah. Lo he traído. Lo que no he traído es para Alfredo, porque no contaba con él. Bueno, para igual, Alfredo no está, es Adolfo. Adolfo. Y bueno, pues para los contertulios que teníamos hoy... amigo mío, ahí así tienen, da gusto. Ahí tienen, no, pero Adolfo con lo de la tensión y eso. Adolfo con lo de la tensión. Y con el glucómetro peor. Ahí tenéis una muestra de lo que nuestras monjas nos han dejado allí Ay, qué bonito. para vosotros, para que disfrutéis en Navidades pues, de estos dulces y demás. Sí. Y luego te pongo el glucómetro. Carlos, muchísimas gracias. Muy bien. Y muchísimas gracias sobre todo a ellas, porque es verdad que mantener los conventos vivos es una cosa de primera importancia por muchísimas razones. Religiosa, por supuesto, pero por muchas más razones también. De cohesión cultural, de cohesión social, de identidad nacional. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ahora mucho mejor, dándole las gracias a Carlos por haberlo traído y a todos los conventos de Castilla y León, porque seguro que están buenísimos, porque además las monjas lo hacen esto con, una calidad una maravilla. impresionante. O sea que creo que es una iniciativa digna de ser apoyada y llevada al Parlamento de Castilla y León. Creo que es un acierto enorme por parte de las Cortes de Castilla y León. Y un poco sorprendido, sorprendido, ya no me sorprende nada, pero la comparecencia del presidente. No, te deja siempre gobierno estupefacto, ¿verdad? Esta mañana es una cosa inaudita, de una persona que está totalmente fuera de la realidad y que la mejor calificación es la que has hecho tú en los titulares. Yo creo que es una persona, sinceramente, que no está en su sano juicio. No está en sus cabales, ¿no? Porque lo que ha hecho esta mañana es una cosa... Además, yo creo que él se ve ya en los estertores y se ve muy presionado por todos los sitios. Su aspecto físico creo que denota cómo lo está pasando por dentro. La procesión va por dentro, y luego también ver cómo dentro de su propio partido cada vez son más las voces que se sublevan. Hoy he escuchado unas declaraciones de la alcaldesa de La Coruña que también ponía un poco en entredicho toda la actuación del Partido Socialista en los últimos meses con los casos de acoso. Algunos medios de comunicación afines también he estado escuchando, he estado viendo hoy el telediario de La Sexta y le han dado por todos los sitios. En lo que decíamos el otro día, el diario.es. O sea, yo creo que la gente sabe perfectamente que estamos al final de un ciclo, pero él se empeña en que no es así. De hecho, lo que ha dicho esta mañana o esta tarde, no sé, en la Copa de Moncloa, es que quiere completar la década. No sabemos si la década de que llegó a la presidencia del gobierno o toda la década de los años 20. En cualquier caso, es una penita cómo va a dejar el país.
y sinceramente creo que no nos merecemos lo que está pasando, aunque es curioso los que le sustentan. Bueno, él es el que tiene el botón de las elecciones, pero bueno, los socios que se les va a llevar por delante si siguen así, ya empiezan a poner distancia. En fin, Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo Figueroa, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Encantado con estos dulces que son la tentación, dulce de tentación, ¿no? Dulce tentación. Pues la verdad es que es un tema. Yo venía con una obsesión de una cosa bastante más terrible y gracias a Dios esto te cambia la forma de ver las cosas. Yo venía un poco con la historia del atentado de Bondi Beach. Vamos a hablar del atentado de Sydney, vamos a hablar también de la victoria de Cast, por cierto, que no nos lo tienen en titulares, sí, también, bueno, pero lo del atentado de Sydney es una auténtica salvajada. Es una salvajada y una cosa terrible y pone de manifiesto que el tema antisemita se está poniendo de nuevo. Y pone de manifiesto lo poco informados que estamos, porque en Australia tienen un problema con la inmigración musulmana, un problema desmedido. Y el que aquí nadie sabe nada, y si te metes en redes sociales y buceas un poco, te empiezan a mandar imágenes. Y ves lo que es aquello, ciudades como Melbourne, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Sí, no, pero fíjate que, bueno, el día del Hanukkah es el día en el que se celebra, si no recuerdo mal, las velas, la menorá es el nombre de las velas estas del templo judío, después de la victoria de los macabeos sobre los seleucidas. Desde aquella época se celebra, son 8 días, porque se decía que no había aceite en las velas y que milagrosamente durante 8 días permanecieron encendidos, ¿no? Pues ya van 16 muertos, ¿eh? Entre ellos, por cierto, un niño menor de 10 años y un miembro del Holocausto, es decir, un sobreviviente del Holocausto, que ya es difícil que aún haya vivo un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Y que está en Australia. Pues también ha caído en esa historia. Es una auténtica locura que pone de manifiesto eso, de nuevo, el antisemitismo, ¿no? La locura del fundamentalismo. Hace poco leí yo un libro magnífico de una tal Laura Migrov, que es una neurocientífica, una neuróloga de la Universidad de Cambridge, que analiza las ideologías desde el punto de vista de la mente y dice que son hábitats cognitivos que pueden convertirse en peligrosos cuando se determinan a buscar una identidad que se identifica comunitariamente contra otro. El caso más claro es el antisemitismo, ¿no? Sí. Contra los judíos, ¿no? En fin, es una auténtica pena, pero nos han compensado con los dulces de Castilla. Jesús, bienvenido, buenas noches. Nosotros efectivamente vamos a la publicidad, pero antes vamos a lavarle el disgusto a Adolfo Albistur. Además, con guantes no puede coger las pastas. Eso no se puede. Bueno, pues fíjate que... Muy bien, Esparza, muy bien. Voy a añadir un problema más que tiene la artrosis. Así que vamos a darlo porque son unos estudios que han sacado un equipo de rehabilitadores. Hablamos del dolor, claro, es uno de los grandes problemas, el dolor, te duele, hablamos de la invalidez que surge a través del dolor, ¿no? Pues fíjate que los enfermos o la gente que tiene artrosis, su capacidad, o sea, se cansa mucho más, se fatiga mucho más, porque lo que ocurre es que ese dolor afecta al cerebro, coge la energía y hace que estés cansado. O sea, una persona que tiene artrosis, pues el cansancio que tiene es un cansancio muy superior a una persona que no tiene artrosis, con lo cual es un añadido más a que lo evitemos, porque lo que hay que evitar fundamentalmente en estos casos es el dolor. Curar no podemos, pero sí vamos a intentar evitar el dolor. Entonces, evitar el dolor, ¿cómo? Pues con algo que sea realmente eficaz, que sea cómodo, que sea fácil de utilizar y que además no tenga contraindicaciones, ¿no? Y aquí estamos con estos aparatos que yo enseño, ya no traigo todos porque si no me parece esto un mercadillo, pero sí me gusta empezar por el guante, porque el guante ha sido el inicial, es decir, aquel que desde el principio trajimos aquí a su inventor, José Luis de la Torre, que él, a través de un problema que tuvo, fue la persona que, junto con rehabilitadores, empezó a trabajar, y reumatólogos, a trabajar con el guante. Ondas pulsante, vibración, masaje, bueno. Luego también trabajamos lo que es la rodillera que, fíjate que aquí es donde el cansancio más se da, es una persona que le duele la rodilla continuamente,
el esfuerzo que está haciendo por ese dolor hace que se canse, o sea, que su día a día sea cansado. Entonces, la rodilla es muy importante. Es muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a intentar con esta rodillera, que son 10 minutos, si nos de las rodillas 10 en uno y 10 en otro, terapias de luz, también hay masaje, vibración y calor, y hacemos que, bueno, que podamos caminar, andar y sin dolor, ¿no? Luego tenemos el cinturón de Alejo, que siempre lo hemos hablado, el aparatito de timón, de timón que he traído, de timón, y luego al final, bueno, pues vamos a añadir este, que no sé a quién se lo adjudicaremos, pero seguro que algún contertulio tendrá rizoartrosis, que es el aparatito que sirve para que, a través de ese dolor que tenemos en el pulgar, pues a partir de aquí nosotros nos colocamos el aparato, le damos a los botoncitos y aquí te hace el tratamiento en la zona del dedo, que también vale para otra zona, en este caso el pie, que son los juanetes. Y sirve para los, efectivamente. Y para los juanetes. Entonces, bueno, pues con todo esto podemos tener un cómputo de aparatos que cada uno pues dice, bueno, pues a mí realmente es las manos, o es la rodilla, o es la espalda, o es alguna otra zona del cuerpo. Si os aviso que estamos en unas fechas donde las cartas se están escribiendo los Reyes Magos, algunos hablan más con Papá Noel, ya cada uno ahí elige, ¿no? Y las fechas son complicadas, así que esos regalitos, pues hay que escribamos rápido, que escribamos rápido la carta. Sí, Papá Noel, nada, ¿qué usted mejor los Reyes. Salimos alizados yo con un gorro y andando, ¿sabes? Pero lo de los Reyes sí que es importante. Claro. Así que 900, 730, 120, no, que al final me lo voy a quedar. 730, 122, mejorandotuvida.eu. Les recuerdo llamar solo una vez, porque si no hay colapso y mucho más en estas fechas. Con esa vez basta para que le devuelvan la llamada si no se lo han podido coger. Usted ya lo pregunta todo. Lo que cuesta, si se financia, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, etcétera. Gracias mil. Gracias a ti. Ahora arreglamos lo de las pastas. Bueno, no te preocupes. Publicidad. A la vuelta nos vamos a Chile para hablar con Daniela Carrasco. Recuerdo usted, estuvimos aquí hablando con esta politóloga, excelente politóloga chilena, sobre cómo estaba el mapa electoral. Ha pasado lo que ella dijo que iba a pasar. Así que después de la publi hablamos de esa victoria de José Antonio Cast, que por cierto ha estado aquí en este programa varias veces. En fin, enseguida. 22 horas 11 minutos, 21 y 11 en las Islas Canarias, y vamos a pasar por Chile inmediatamente, que es muy importante lo que ha pasado allí, ¿eh? Es decir, el retroceso general de la izquierda allá donde han dejado que llegue otro, ¿eh? Que esto es importante también, es general y es producto de un fracaso político, ¿eh? Es decir, es que en Chile la experiencia Boric ha sido un desastre, claro. Había, no obstante, una fuerza de izquierda muy sólida todavía, ¿verdad? Finalmente, no. La suma de todas las opciones de derecha han hecho que José Antonio Cast gane, pero con una victoria abrumadora. El nuevo presidente de Chile hablaba así. La unidad no es pensar igual. La unidad no es callar las diferencias. La unidad se basa en la unidad en lo esencial, en tener un propósito común que nunca tenemos que olvidar. Y lo que está claro es que sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y Chile volverá a ser libre del crimen, libre de la angustia, libre del temor. Inmediatamente después la extrema izquierda sacaba a sus perros a la calle y han empezado a quemar cosas, ¿no? Y la policía, lógicamente, ha intervenido. Y entonces los medios de izquierdas han empezado a decir, acaban de llegar al poder y ya están reprimiendo al pueblo. Pero acaban de llegar al poder si todavía no han tomado nada. Estamos en estas, ¿eh? O sea, la izquierda es un poco igual en todas partes, pero bueno, en fin, para que usted vea lo que hay. Por el contrario, lo que ha dicho Cast respecto a su derrotado oponente de izquierdas ha sido esto. Claramente con Janet Jara tenemos profundas diferencias. Respeto y silencio, lo repito de nuevo, respeto y silencio es lo que va a marcar nuestra gestión de gobierno, el respeto. Porque si nosotros no lo logramos, la división va a seguir de manera permanente. Y luego había llamadita de Boric a Cast, todo muy civilizado, la verdad es que así de a gusto. Ha sido de esta manera. Esta llamada tiene una particularidad, que es que la están viendo todos los chilenos y chilenas. Pero yo quiero transmitirle que para mí no es solamente un acto protocolar. Lo dejo invitado el día de mañana a La Moneda, a las 11, 11:30, es una hora que coordinarán nuestros equipos,
para que venga acá y podamos conversar más en detalle. Entiendo que también vendrá con su señora, con María Pía de Irasola. Agradezco mucho, presidente. Efectivamente, iría con Pía, y si usted me autoriza a ir con parte de las personas que me han colaborado en esta etapa, sería muy bueno. Muy bien, José Antonio, nos vemos mañana. Entonces puede venir con el equipo que estime conveniente. Yo voy a estar con algunos de nuestros ministros del comité político también para ver si hay algunas dudas urgentes que resolver. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Nos vemos mañana. Muchas gracias, presidente. Gracias. Hasta luego. La verdad es que es ejemplar, ¿eh? ¿Qué quiere usted que le diga? Y creo que para ponerle la medalla por haber acertado el pleno al 15, tenemos a Daniela Carrasco al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pasó exactamente lo que tú decías. Así es, finalmente tuvimos una gran derrota para la izquierda y para el comunismo. Chile dijo anoche no más comunismo, queremos retornar al sendero de la libertad, ¿cierto? Mucho se hablaba en la década del 90 y del 2000 sobre el milagro económico chileno, que lamentablemente desde hace una década, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se empezó a generar una crisis tanto a nivel económico, de seguridad, orden público, ¿cierto? También a nivel de migración irregular. Y los chilenos dijeron basta, ya no queremos más ese escenario de mediocridad, y finalmente el día de ayer los chilenos, con más de 58% de los votos, que corresponden a más de 7,2 millones de votos a favor de José Antonio Kast, dijeron que queremos retornar justamente al sendero del progreso, de la libertad, y eso se veía venir, justamente lo habíamos conversado en otros programas contigo, y eso es una muy buena noticia, no solamente para Chile, sino también para el continente americano y claramente para todo Occidente. ¿Qué subrayarías de estos comicios, tanto en participación como en voto por sectores que ya se ha conocido, por ejemplo, regionalmente, etcétera? Sí, bueno, José Antonio Kast ganó, primero, es el presidente electo con la mayor cantidad de votos que ha sido elegido, y claramente eso es toda una gran victoria para la idea de la libertad. Los pronósticos más pesimistas de la izquierda también se hicieron realidad, porque finalmente el 41% de los votos que obtuvo Janet Jara, la candidata comunista, representa un pésimo resultado para el actual oficialismo y para la izquierda en general, porque la anterior votación, en la cual habían tenido menor preferencia, había sido las elecciones del balotaje del año 2017, donde se enfrentó Sebastián Piñera II contra Alejandro Guiller, y que ahí, en esa oportunidad, Guiller obtuvo cerca del 45%. Entonces aquí claramente vemos una muy mala evaluación justamente para la candidata comunista, pero también para el gobierno de Gabriel Boric, porque Gabriel Boric hizo mucho intervencionismo electoral. Al final se empezó a desenmarcar, pero el intervencionismo electoral fue muy evidente, incluso llegó a rayar lo inconstitucional, ¿cierto? Entonces aquí nosotros también vemos un rechazo de la ciudadanía a todas las políticas de Gabriel Boric, y finalmente un rechazo a todas estas ideas de los discursos identitarios o posidentitarios, ¿cierto? Con este lenguaje inclusivo y el feminismo radical. Por lo tanto, también podemos entender que este plebiscito se convierte finalmente, o sea, estas elecciones se convierten en un plebiscito para el gobierno. Y por otro lado, José Antonio Kast tuvo un muy buen desempeño electoral, porque fue electo mayoría en todas las regiones de Chile, algo inédito. Por lo general, por ejemplo, algunas zonas del norte de Chile solían ser, el voto tendía justamente a la preferencia por candidatos de izquierda o centro izquierda. En esta oportunidad, José Antonio Kast ganó en todas las regiones de Chile, y eso claramente habla de un muy buen desempeño electoral, ¿verdad? Claramente también tenemos que considerar el voto obligatorio, que claramente generó que gran parte del electorado haya ido a las urnas, y que finalmente 7,2 millones de los electores se hayan inclinado por José Antonio Kast, y eso claramente es una muy buena noticia para las ideas de la libertad.
Desde luego es muchísima gente. Hay una última cuestión. Has citado antes el Boric como ejemplo de político woke, ¿no? De ese tipo de problemáticas, etcétera. José Antonio Cast precisamente nunca se ha recatado a la hora de hacer campaña exactamente por lo contrario. Defensa de la vida, defensa de la familia, etcétera. Las otras fuerzas que han apoyado la elección de Boric, pienso en Kaiser, por ejemplo, ¿estarían también dispuestos a una campaña expresamente de recuperación del pensamiento tradicional, del pensamiento conservador, de la identidad occidental, etcétera? Sí, completamente. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, el discurso que hizo anoche José Antonio Cast, en el cual hizo un llamado de unidad, sí, y lo dijo de manera explícita, ¿cierto? O sea, desde Nacional Libertario hasta el centro, ¿cierto? Un centro izquierda, están justamente convocados a la unidad en este sentido, pero por hacer políticas a favor del sentido común, ¿cierto? Ustedes vieron, y a mi juicio, José Antonio Cast fue un caballero, incluso cuando dijeron no hay que denostar, por ejemplo, a la candidata perdedora Yanet Jara, ¿cierto? Cuando nosotros veíamos cierre de campaña de Yanet Jara que estaban gritando sus adherentes palabras o frases contra José Antonio Cast, contra Carabineros, incluso vimos algunas protestas en el centro de la ciudad, mientras que nosotros vemos justamente una mirada de un estadista, ¿cierto? Que está mirando y está hablándole al país como el presidente de Chile, de todos los chilenos, y justamente se está basando en el sentido común, con una mirada claramente pro vida, pro familia, alejándose de todas estas políticas, por ejemplo, woke, o que hablan justamente con el lenguaje inclusivo, que eso es muy curioso porque finalmente los sectores más marginales, ¿cierto?, o más vulnerables, no le hacen sentido cuando llega justamente un político de izquierda, ¿cierto? Esta izquierda caviar, que finalmente viene a dar una cátedra de superioridad moral con este lenguaje inclusivo que finalmente no le hace sentido a nadie, ¿cierto? Nosotros vemos que finalmente todas las propuestas de José Antonio Cast se basan justamente en el sentido común, y claramente todas las fuerzas de las derechas, ¿cierto? Ya sea la derecha tradicional como esta nueva derecha, en el cual tenemos a republicanos como el Partido Nacional Libertario, vemos que están justamente están llamados a trabajar a favor de Chile, a recuperar el país, y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, pero que con la nueva reconfiguración del próximo Congreso que asumen el próximo 11 de marzo, sí es posible que se logre. Pero claramente todo requiere justamente voluntad política. ¿Legislativas en marzo entonces? En las elecciones del pasado 16 de noviembre, la primera vuelta también fueron justamente las elecciones del Congreso. Y ahí tuvimos un muy buen resultado parlamentario de las derechas. Pero el próximo 11 de marzo asume el nuevo presidente electo, José Antonio Cast, junto a los nuevos parlamentarios electos, tanto del Senado es que no habían asumido todavía el escaño los nuevos parlamentarios. Sí, asumen todos el próximo 11 de marzo. Joder, vaya cambio. Daniela, muchísimas gracias, enhorabuena por la previsión, por la perspectiva, y yo creo que ya lo siguiente es que vamos a intentar que alguien te contrate para hacer aquí lo mismo en España con los sondeos. Sería un honor. Ahora queda España, que también pueda retornar a las ideas de la libertad. Muy buenas noches. Mil gracias, Daniela. Gracias. Adiós. Daniela Carrasco, politóloga chilena, que ha estado siguiendo con nosotros todo el proceso en Chile, y la verdad es que lo estoy explicando muy bien. Al final ha pasado lo que ella decía, efectivamente. Y es enorme, ¿eh? 7 millones y pico, está rozando el 60%, y un voto de respaldo formidable para José Antonio Cast, que, como recuerdan todos, bueno, Carlos no estaba aquí en aquel momento, pero tanto Antonio como Jesús sí estuvieron en esta mesa cuando vino José Antonio Cast, que ha venido 2 o 3 veces ya el gato al agua. Bueno, yo le vi en los 2 últimos eventos de Patriots, ha venido. Bueno, él ha visto más cerca. Ha venido, y bueno, pues evidentemente desde Vox estamos entusiasmados con esta victoria, ¿no? Yo creo que es una más dentro del proceso que se está viviendo, no solo en Europa, sino también en Hispanoamérica, y es, bueno, pues para felicitar desde luego al pueblo chileno, porque de forma clara y arrolladora ha elegido, bueno, pues lo que decía ella, ¿no? La verdad, la libertad y la prosperidad de un país que estaba dominado por las izquierdas desde hace un montón de tiempo. Y bueno, pues ha sido una demostración de que verdaderamente desde las convicciones y desde el sentido común y desde el patriotismo se puede ganar
las elecciones a la izquierda más radical y también a ese otro, bueno, pues a ese otro voto útil, tibio, que no acaba de dar el paso y convencerse de que ahora mismo el soberanismo va por una vía que es imparable en muchos sitios de toda Europa. Y hay que recordar, pues hablando también, como no, desde el punto de vista de nuestro partido, que tanto José Antonio Cast como Milei, como Meloni, han venido desde hace muchos años a España a los actos del partido. Es verdad. José Antonio Cast venía cuando tenía un 10% de apoyo en Chile. Meloni, las primeras veces que vino, tenía un apoyo del 4% en su país, y Milei menos del 1% de apoyo en sus países. Y bueno, Vox les traía no por los apoyos que tenían o lo que tenían en sus propios países, ¿no?, sino por lo que decían, por el convencimiento de lo que decían, de lo que sentían, y que era lo que nosotros pensamos desde un primer momento, desde hace un montón de años. Entonces, esto que subrayas es importante. Se les traía, ya no como te digo, por esos apoyos que tenían, que eran muy escasos en aquellos momentos. Y bueno, pues todo el mundo les tildaba como, bueno, pues estos quiénes son estos que traen. ¿Quiénes son estos que traen aquí? El Partido Popular mismo, yo no me tengo que decirlo, ¿no? Pues, no entendía quién era José Antonio Cast o Meloni, quién era Meloni o quién era Milei cuando nosotros le traemos aquí, repito, por lo que decían, no por los apoyos que tenían los sitios, sino porque compartíamos ideas y compartíamos convicciones que, bueno, pues se van abriendo paso en muchos sitios. Esto que decía Carlos, lo quiero subrayar antes de dar la palabra a Antonio y a Jesús para deshacer ciertos equívocos. Porque aquí, en la traslación directa al programa político español, hay que considerar que Cast es como el PP y luego Kaiser es como Vox. No. El PP era la democracia cristiana chilena, que se hundió del todo, completamente. Por eso el PP no reconocía a Cast como uno de los suyos. Y si es tan importante el crecimiento de Cast, es porque ha sabido convertirse desde una posición de derecha soberanista, para entendernos, aunque allí la cuestión pro vida, familia, etcétera, pesa más que la de la identidad nacional, porque no tienen ese problema. Era un partido de masas enteramente. Y luego ha salido Kaiser, que es una especie de réplica del fenómeno Milei, pero la posición de Cast no es la del PP, ¿no? Bueno, señores. Hombre, yo tematizaría, no era el socio chileno del Partido Popular, nunca fue la Democracia Cristiana. Era la Renovación Nacional de Andrés Salamán y el Tuco González, que fue el segundo que se quedó después de Cast en las elecciones primarias ahora. Como que nunca fue Jesús. No. Nunca, ¿desde cuándo? Desde que yo fui por primera vez a Chile hace la tira de años y me veía con Andrés Salamán y compañeros mártires de Renovación Nacional. Pero todo el mundo fue después de la caída de Pinochet. Es más, a Bachelet, que era del Partido Socialista y que se alió con la Democracia Cristiana y que formaron durante mucho tiempo la Alianza Democrática, es quien se llevó a la Democracia Cristiana a la ruina. Que la hundió, efectivamente. La hundió totalmente, de tal manera que la Democracia Cristiana desapareció en Chile. Yo creo que en Chile, aquí en esta victoria de Cast, yo soy firme partidario de Cast, independientemente de lo que he dicho y lo que he explicado, ¿no? Entre otras cosas porque su mensaje es muy clarito. Hasta ahora, de todos los que han pasado por la renovación de la derecha en Latinoamérica, en mi opinión, el más claro. Cast tenía tres ideas muy claras, es decir, la seguridad, porque en Chile últimamente había una inseguridad en la calle que nunca ha habido en Chile. En Santiago siempre ha sido una ciudad muy tranquila, etcétera. Y la seguridad provocada por la alianza entre el comunismo y el narcotráfico, dígase lo que se diga. Es decir, la alianza de comunistas y narcotráfico que está invadiendo o que invadía lo que se llama el Pacto de Puebla de alguna manera, toda Latinoamérica, pues estaba incidiendo fuertemente en Chile. Luego, en segundo lugar, la apuesta por la libertad. Por la libertad, en este caso, en sentido muy parecido al de Milei en Argentina. Y ahí sí que se contrapone mucho con la democracia cristiana y con los socialistas de la época de Bachelet. Es decir, es una apuesta por el Estado mínimo de nuevo, como se hizo en Chile desde el principio por parte de la derecha, que significa desregulación, significa reducción de impuestos y significa volver a las privatizaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente la familia. El mensaje de la familia, que en el caso de Cast es más claro que en los demás candidatos que se han presentado, es una apuesta clara en contra de lo woke. Pero en el sentido de lo woke, como lo que antes yo hacía referencia a los hábitos cognitivos estos de las
manías identitarias, ¿no?, de la inclusividad que llaman allí, y que en Chile estaba convirtiendo en un gran problema. Es volver, en definitiva, a la tradición cristiana, vamos a hablar claro. Esa es la cuestión. Y yo creo que, por tanto, en este hombre se dan esas tres circunstancias de manera muy, muy clara. Y a mí me produce una gran alegría y le mando mi felicitación desde aquí, aunque no es importante, pero en fin, y estoy encantado de haberlo conocido, lo conocí aquí. Y además volverá a esta mesa. No sé cómo lo haremos, pero ya nos las arreglaremos. Que la última vez estuvimos a punto de conseguir una entrevista y al final falló la conexión por no sé qué gaitas, antes de la primera vuelta. En fin, don Antonio. Bueno, como ya se ha comentado mucho, yo centrarme en tres ideas muy esquemáticas. Lo ha dicho Jesús, lo importante de las tres ideas que él ha resaltado de José Antonio Cast es el tema de la libertad. La libertad, recuperar la libertad es importantísimo, y este fenómeno de giro hacia la derecha soberanista en el mundo tiene mucho que ver con la libertad, la pérdida progresiva de libertad que estaban viviendo las sociedades occidentales en los últimos años. Es que al final el Estado se ha convertido en un aparato represor que hace la vida prácticamente imposible a los ciudadanos, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y además nosotros, que somos profesores de Derecho Administrativo, y muy concretamente en un discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, un prestigioso catedrático de Derecho Administrativo lo dijo claramente: estamos perdiendo espacios de libertad, y una de las herramientas que se utiliza fundamentalmente para eso es el derecho administrativo. Dice, todo lo que he estado explicando yo en mis años en la facultad está sirviendo para que la gente, lejos de ganar libertad, pierda libertad. Nos estamos jugando la libertad, y es muy importante que ahora Chile haya podido reaccionar como han reaccionado otros países. Yo, por supuesto, estoy encantado de la victoria, perdón, todavía me dura el catarro, de José Antonio Cast. En segundo lugar, es muy importante analizar, claro, la propia dinámica electoral de Chile propicia este tipo de situaciones, pero cómo él apeló ayer a la unidad nacional, pero también es verdad cómo se ha reorganizado y se ha unido la derecha frente al comunismo, claro, en la segunda vuelta. Claro, eso en España en este momento es complicado, pero desde luego tenemos que sacar algunas enseñanzas de lo que ha sucedido en Chile, aunque nuestro sistema electoral no sea el mismo. Pero la única posibilidad que tenemos de acabar con la situación que tenemos en este país, propiciada por el actual presidente del gobierno, es que se una a la derecha. Vamos a ver, en la primera vuelta la comunista sacó más votos que Cast. Sí. Claro, y ahora se ha reorganizado. Y Cast se quedó a 2 puntos de Tuco, sí, que es el del PP, ¿no? Digamos, sí, el que antes hemos hablado de Renovación Nacional. Por tanto, efectivamente, esa coalición de la derecha, en definitiva, esa unión de la derecha es muy importante, y eso es lo que debemos aprender de Chile para que podamos llegar al poder, yo creo que deberíamos y echar a esta industria que actualmente gobierna. Y en tercer lugar, yo sí que tengo esperanza en Cast, porque, como decía Jesús, tiene las ideas muy claras y no es Piñeira. Hay que recordar que Piñeira claudica cuando le incendian las calles, sí, en Chile, y empieza a prometer un cambio constitucional, que ahí es donde empieza todo. Yo creo que ahora Cast, el voto que se le ha dado a Cast, un voto contundente, un voto mayoritario, es para que efectivamente lleve a cabo las políticas y las ideas con las que se ha presentado. Y sobre todo estas políticas anti-woke, que es que la gente, las sociedades, está hasta las narices ya del wokismo. Entonces yo espero que Chile, que además es un país muy serio, que tiene unas instituciones muy arraigadas, que tiene un sistema normativo perfectamente homologable a cualquier país europeo, yo espero que José Antonio Cast haga las cosas que tiene que hacer, creo que las va a hacer, y creo que Chile va a mejorar muchísimo en los próximos años. Bien. Seguiremos informando, como además tenemos allí a Daniela para que nos vaya contando, estaremos muy pendientes de todo lo que allí ocurra. Ahora nos vamos a Australia, porque lo que ha pasado este fin de semana es una auténtica salvajada. En Australia tienen un problema muy serio con la inmigración masiva musulmana. Hay imágenes, por ejemplo, de inmigrantes musulmanes sitiando, porque sí, sitiando tal cual, la catedral de Melbourne, alrededor, todos. ¿Para qué? Para manifestar quién manda allí. Es decir, se está creando el ambiente propicio para que surjan grupos extremadamente radicales, grupos asesinos, que es lo que pasó este fin de semana. Podemos ver algunas imágenes, ¿verdad? ¡Oh!
Este es el momento en el que una de las víctimas, que solo recibió un disparo, que se llama Ahmed al-Ahmed, por cierto, que también es de origen musulmán, va e intercepta a él, a uno de los asesinos, que finalmente fue atrapado por la policía. Ha sido el momento más, en fin, ¿cómo decir?, que se puede contar con cierto alivio de todo lo que pasó. Estamos hablando de un montón de muertos, y muchos heridos, y la cifra sigue subiendo, porque se pusieron a disparar indiscriminadamente sobre un montón de ciudadanos judíos que estaban celebrando la Hanukkah. Pero es que en Holanda, vamos a ver ahora las imágenes, también hubo manifestaciones violentas por parte de partidarios de Hamas. ¿Lo vemos? Ahí. Allí estaba la policía, que llegó a tiempo, y además no había un francotirador, con lo cual fue el acoso, hubo algún herido por los forcejeos, etcétera, pero nada más. Ahora, lo de Australia ha sido terrorífico. Entre otras cosas porque, vamos a ver, uno no está acostumbrado a que estas cosas pasen en Australia. Pero sí. Y perdóneme, pero las cosas son como son. Está pasando en Australia porque Australia está dejando de ser Australia, o la Australia que conocíamos, en fin. Y esto es lo que hay. Pues alguien... Pero no hay que olvidarnos de una cosa, José Javier, al margen de que Australia nos queda tan lejos como las antípodas y que el Bondi Beach él no llega más que nada de manera festiva, más que otra cosa, etcétera, lo cierto es que, claro, esto también es consecuencia no ya solamente del tema musulmán, inmigración masiva, etcétera, etcétera, sino de la dialéctica que están provocando antisemita y esa polarización la izquierda radical, claro, desde la guerra de Gaza, sí, que recoge la bandera de Palestina como si fuera igual que en los años 60, es decir, como si fuera, bueno, es pura ideología, no nos olvidemos que esto es pura ideología. Sí, sí. Y oye, y en este país cualquier día pasa algo parecido con respecto al tema de los islamitas. Es decir, que te vas a un partido de fútbol y te encuentras con que hay un grupo de tíos allí con las banderas palestinas que no tienen nada que ver con el fútbol. Pero digo el fútbol, lo digo como el otro día en un concierto creo que era de Dani Martin, que se metieron los tíos con las banderas palestinas, etcétera, ¿no? Montaron un número de mucho cuidado. Es decir, que esto es un problema ideológico y de posición política que en este país está siendo muy, muy culpable y liderándolo mucho a nivel internacional, porque de lo que presume el señor Zapatero, entre otras cosas, en el discurso que hizo este fin de semana, era de eso, entre otras, de liderar la defensa de la paz y tal en Palestina y en Ucrania y no sé qué, y ser él el gran líder de los líderes. Sí, bueno, si esto pasa en Australia, desde luego puede pasar en cualquier sitio, porque es un país muy seguro, pero prueba de lo que está diciendo Jesús, y estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de comentar, es que el número de conflictos o de incidentes antisemitas en Australia ha crecido exponencialmente en el último año. O sea, se ha multiplicado por 10. He escuchado esto en estos días, desde que se produjo ayer el atentado. Y efectivamente esto responde a la bandera que ha cogido la izquierda radical global, antisemita, con la defensa de Palestina, y tiene narices, iba a decir a estas horas, ya se puede decir, con la defensa de una organización terrorista como es Hamas, porque claro, en realidad lo que provocó la guerra de Gaza fue Hamas, y lo hemos repetido aquí en innumerables ocasiones y lo vamos a volver a repetir. Que es un grupo quien terrorista. Está oprimiendo al pueblo palestino fundamentalmente es Hamas, y quien está defendiendo a Hamas y quien ha dado dinero a Hamas es todos estos que están protestando ahora, y algunos estados, incluyendo España, que tenía varios proyectos y ha dado bastantes millones de euros a una organización terrorista para que construyese túneles que los ponía debajo de los hospitales para tener como rehenes y como escudos humanos a civiles palestinos. O sea que es que las cosas hay que contarlas como son, y evidentemente lo que ha sucedido en Australia no tiene nombre, y hay que romper una lanza a favor de este ciudadano, musulmán, por cierto, sí. Que es un héroe que le quita el rifle y que probablemente haya salvado bastantes vidas. Lo cual te manifiesto esa división, perdona que te interrumpa, entre lo que es realmente el palestino y lo que es el Hamas. Es decir, los tíos, los terroristas son los de Hamas.
Y este pobre hombre, valiente, que sale a defender, es otra cosa. Supongo que será un musulmán normal y corriente, o lo que sea, ¿no? Que son la mayoría, lo que pasa es que... Pedro Sánchez ha cogido esa bandera. Ya no sé si por convencimiento propio o como tabla de salvavidas en su momento, cuando le ha llegado... Convencimiento propio no tiene ninguno. Por eso te digo, Antonio, porque le ha llegado, cuando ha llegado la avalancha, ha empezado a llegar la avalancha de sus casos de corrupción y de no sé qué más, pues ha agarrado esa bandera y la ha agarrado con fuerza, y además se ha puesto como líder internacional de su apoyo a Palestina. Pero desde luego que bueno, pues es una muestra de lo que supone el globalismo y esas políticas de puertas abiertas que traen nefastas consecuencias para la seguridad y para la libertad de las naciones. Y es una muestra más de lo que hemos visto en Australia, es una muestra más de lo que supone el odio y el peligro que supone el islamismo ahora mismo en Occidente, y cada vez con más fuerza y cada vez con más violencia, para imponer lo que ellos quieren hacer, que es una sustitución de lo que conocemos como Occidente, claramente. ¿Se acuerda usted cuando los australianos tuvieron que sacar a la armada, a los barcos de guerra? Sí, sé que me está viendo el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, que desde aquí mando un cariñosísimo saludo. En Australia lo hicieron, a sacar los barcos de la Armada para interceptar a los buques nodriza de inmigrantes. Pero era por esto, porque se estaba poniendo la situación muy mal. Por eso cerraron a cal y canto. Bueno, ahora el problema lo tienen dentro. Pues menos mal que cerraron. En fin, señores, a la publicidad. Antes de irnos a la publicidad, muy importante, que estamos ayudando a los cristianos de Belén a que puedan seguir en Belén, que no los echen ni los musulmanes ni los judíos, que sigan allí los cristianos, que la están pasando moradas. Una forma de ayudarles, todo lo que estamos en estos días vendiendo, que son piezas de artesanía, estas en madera de olivo, por ejemplo, preciosas, hechas allí en Belén por los cristianos de Belén, y además, por cierto, Raquel, la cantidad de colgantes, llaveros, etcétera, todo esto lo tiene usted. Eso, por ejemplo, esa cruz de Jerusalén es preciosa porque se abre y es la corona de espinas de nuestro Señor. Es una preciosidad. Bueno, todo esto lo hacen allí ellos, y con esto consiguen sobrevivir. ¿Ve usted cómo se abre? Bueno, con esto consiguen sobrevivir. Nosotros estamos aquí vendiendo esto para ellos, para poder hacérselo llegar, que eso ya está resuelto, les va a llegar con toda seguridad, y pues usted eche una mano. Llame al Club de Amigos. La verdad es que los productos, aparte de muy bonitos, no son caros en absoluto. Y mire, desde luego hay pocas obras mejores que esta, conseguir que los cristianos de Belén sigan viviendo en Belén. 916162464. Vámonos a la publi, a la vuelta más. 22:48, 21:48 en Canarias. Vamos con la polémica tonta de la semana, que es, bueno, tonta pero con muy mala leche, que es la que ha organizado el Gobierno a propósito de unas declaraciones de Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, en la que hacía consideraciones muy institucionales y muy genéricas sobre la situación política. Pero a estos, por una parte, les ha sentado cuerno quemado, y por otra, pues ya tienen otro blanco al que disparar, porque están como locos, disparan a todo lo que se mueve. En fin, Mónica Fuster nos cuenta brevemente el caso y ahora entramos en él. La Iglesia es atacada por el Gobierno. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, cuestionó en una entrevista para La Vanguardia la situación que atraviesa España con el Gobierno actual. Yo digo, si la situación está bloqueada, tenemos que acudir a la Constitución. Entonces, lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos. Palabras que a Pedro Sánchez no le han gustado nada. Que no deja de resultar curioso, porque cuando gobierna la derecha no dicen que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni moción de confianza. Bueno, yo lo que le digo al señor Argüello, al presidente de la Conferencia Episcopal, que hay una cuarta opción. Y la opción es respetar el resultado electoral. Le digo lo siguiente: el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país. El presidente del Gobierno ha contestado con toda rapidez, la que no tuvo para pronunciarse cuando su mujer o su hermano fueron imputados. Mientras tanto, María Jesús Montero, como autodeclarada mujer de la Iglesia progresista, pide al presidente de la Conferencia Episcopal que apostate de el que pueda hacer, que haga.
No es la primera vez que el Partido Socialista se siente atacado por la Iglesia. Ya en julio, Félix Bolaños redactó una carta al arzobispo de Valladolid acusándole de intereses partidistas con tendencia a la ultraderecha. El ministro hizo especial alusión a que desde el gobierno iban a defender a las víctimas de abusos de la Iglesia. Ante la rápida respuesta del presidente del gobierno, Argüello ha replicado que ante cuestiones como el respeto a la vida y su dignidad no es neutral. En definitiva, unas acciones del gobierno que atacan lo que muchos consideran libertad de expresión de la sociedad civil, de la cual también forman parte las voces de la Iglesia. A mí lo de la Iglesia Progresista de María Jesús Montero me ha llegado al alma. ¿Qué quiere usted? Es que además me lo estoy imaginando, además, así como con ropas talares, ¿verdad? Y perdido de Oremus. Ay, qué miedo da, ¿verdad? En fin. Bueno, que hablen ellos, porque si hablo yo... Ala, venga, Jesús, tú mismo, que eres templado. No, hombre, yo... obviamente la Iglesia no tiene que participar en política, en hacer política, pero es que no ha hecho política y no ha participado en política. Además, hay una cosa muy clara que la Iglesia siempre tiene que hacer, que es ejercer el juicio moral. El artículo 747.2, famoso del Código Canónico. La Iglesia debe ejercer, tiene la obligación y el deber de ejercer el juicio moral cuando se trata de defender los derechos de los ciudadanos y la salvación de las almas. Y por tanto, en eso quiere decir que la Iglesia debe siempre dar su opinión doctrinal, no opinativa, no estratégica política, sino su opinión doctrinal. Y en razón de su concepción de la vida, de su concepción también del más allá, etcétera, y tiene que hacerlo en lo que he dicho. Lo que ha dicho el señor Argüello, no tiene, mire usted, lo que ha dicho el señor Argüello forma parte de cualquier persona que tenga una cierta formación jurídica. A lo único que se ha limitado a decirlo, diga, estamos en una situación de bloqueo. No hay por qué compararlo con el partido, la época del Partido Popular o cualquier otra época. Estamos en una situación de bloqueo. Si en la época del Partido Popular hubiera habido la misma situación de bloqueo, pues no. Además lo ha definido muy bien, bloqueo. ¿Por qué? Porque, mire usted, ya no hay ni siquiera presupuesto general del Estado, no hay posibilidades de... Pues bueno, lo lógico es acudir a la Constitución. Eso es todo lo que ha dicho. No ha dicho ni que... y acudir a la Constitución, ¿qué quiere decir? O una moción de censura, una cuestión de confianza o elecciones. Pero es que, por Dios, es que no va a poder decirlo. Aparte de eso, es lo que también decía el comentario de la televisión, es decir, oiga, mire usted, la Iglesia forma parte de la sociedad civil. La Iglesia no es una cuestión al margen de la sociedad, y la Iglesia tiene derecho, que eso es lo que nunca han admitido las izquierdas. La Iglesia tiene derecho, insisto, aparte del juicio moral que contempla el Código Canónico, tiene derecho a participar en la esfera pública. Participar en la esfera pública como cualquier otro ciudadano, sociedad o miembro de la sociedad civil. Y participando, y no tiene por qué ser neutral políticamente, porque además, bueno, suscribo todo lo que ha dicho Jesús. Las declaraciones me parecen unas declaraciones que no van más allá de expresar una opinión que además está fundada, es una opinión bastante fundada, porque si acudimos al texto constitucional, las soluciones que ha expresado Monseñor Argüello las contempla el texto constitucional. Pero muy bien resumida, por cierto. Sí, bastante sintetizadas, sí. Y bien. Pero es que, claro, para ellos esto es pura adrenalina, porque ya se cogen a cualquier clavo ardiendo, y entonces este además toca uno de los temas que a ellos les encanta, que al Partido Socialista les encanta, que es el tema anticlerical. Totalmente. Que ya lo tiene desde hace mucho tiempo, en la Segunda República, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que dice el presidente del gobierno en esa escapada, esa huida hacia adelante que está fuera de la realidad, dice, entre otras cosas, el señor Argüello ha dicho, no sé qué ha dicho, hay una cuarta opción, que se respete el resultado electoral. Claro, yo estoy de acuerdo con el señor Sánchez, que se respete el resultado electoral, porque él perdió las elecciones. Claro. El primero que debería haber respetado el resultado electoral es él, que se atrevió a conformar un gobierno cuando está en minoría, y prueba de que está en minoría y no tenía los apoyos que tiene es el bloqueo al que se refiere Monseñor Argüello en este momento, porque ha perdido la confianza de la Cámara, porque no es capaz, no ha sacado todavía unos presupuestos en esta legislatura, y a resultas de que él fue el primero que no respetó el resultado electoral,
tiene que estar padeciendo lo que está padeciendo en esta legislatura, este bloqueo institucional, esta minoría parlamentaria por la que no es capaz de sacar adelante nada en absoluto, y esta situación en la que ahora mismo se ve. Por no hablar, dice, no habla cuando está a la derecha. Oiga, si es que no hemos vivido en democracia ninguno de los episodios que estamos viviendo bajo este presidente del gobierno, que esté su mujer imputada, que esté su hermano imputada, que el fiscal general del Estado ya haya sido condenado, que tengamos candidatos por el Partido Socialista que se van a sentar en el banquillo en 2 días, como es el caso de Extremadura, y todavía sigue diciendo que tolerancia cero con la corrupción, y tiene a un señor que está a punto, como digo, de sentarse en el banquillo siendo candidato a unas elecciones autonómicas. Es que la situación que vivimos es como para que la Iglesia y cualquier institución diga algo al respecto, máxime, como ha dicho Jesús, cuando la Iglesia tiene esa obligación moral de expresarse. Por cierto, el que no respetó el resultado electoral fue él, todo se ha dicho. Por eso es lo que comento. De todas formas, yo ya no sé si la cuestión es tanto si los obispos pueden hablar de política o no. La cuestión es quién es este señor para mandarle callar, para que no pueda hablar. El respeto a la libertad de expresión. Está llegando a un extremo, es que es un autócrata de manual. Es decir, el que no piensa como yo no tiene derecho a hablar. Y es que si por él fuera, ni la oposición haría oposición, ni los jueces dictarían sentencias, ni los medios de comunicación libres como puede ser tendrían que echar el cierre. Si por él fuera, los únicos que podrían hablar de política son los que le creen que su gobierno es el más maravilloso. Bueno, hoy ha dicho, ¿no? Ha dicho que retroceder, que lo peor que le podría pasar a este país es un gobierno de derechas, o algo así ha dicho, ¿no? En su rueda de prensa de esta mañana. Lo que él no ha soportado y no es que haya puesto en duda, Monseñor Argüello, su persona, la persona de Pedro Sánchez. Es lo que no ha soportado que le ponga en duda, porque tengo que recordar que no le pareció mal cuando Monseñor Argüello dijo el verano pasado que había que regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. ¿No le pareció mal que hablara de temas de esos? Y hoy sí le parece mal esto. El problema es que está en una huida hacia adelante que no permite que nadie ose poner en duda su persona. Ellos cogen cualquier excusa para meter esta vez sí que una cortina de humo, claro, volver, como otra decías más, tú, otra más. al anticlericalismo tradicional del socialismo español, etc. Bueno, es una cosa... No, pero me parece muy relevante y muy interesante el giro autoritario cada vez más acentuado, ¿no? ¿Tú quién eres tú para hablar? que es una cosa de verdad flipante. ¿Tú quién eres para decirme a mí? Sencillamente no entiende lo que es una sociedad libre, claro. Y eso lo hace mucho más peligroso. No, y ahora como está cada vez más arrinconado es más peligroso. O sea, es un lobo herido y va a ser más peligroso y es capaz de cualquier cosa, pero sinceramente yo creo que ya está en las últimas de Filipinas. Él se resiste, pero claro, lo que pasa es que el botón para convocar elecciones lo tiene él. Y aunque es capaz de que, aunque le abandonen todos los socios, les da igual. Si está diciendo que vamos estupendamente sin presupuestos, que vamos... Bueno, hoy le han puesto algunos... La hemeroteca no resiste las cosas que ha dicho. Lo que decía en el año 2014 de Rajoy, que tenía que dimitir porque si lo sabía, porque lo sabía, y si no lo sabía, porque había nombrado a todas las personas que estaban en alguna... O sea, se vuelve contra él, evidentemente, todo lo que ha dicho con anterioridad. O sea, no resiste la situación actual. Pues cualquier persona que creyese en la democracia, pues evidentemente ya habría hecho otro tipo de cosas. Que además es curioso, sobre todo en la situación en la que está ahora Sumar. Cuando Yolanda Díaz le dice, no, hay que hacer una remodelación, vale, sí, está en la comparecencia que ha tenido hoy, vamos, ha ninguneado a Sumar y a Yolanda Díaz, pues dice, sí, bueno, ¿y qué? No les ha hecho ni caso, iba a decir ni puñetero caso. ¿Y qué va a hacer Yolanda Díaz si no hace ninguna remodelación en los términos que solicita? ¿Se va a ir del gobierno? Como le ha dicho ya el PP, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a dimitir y se va a ir del gobierno? Pues saben perfectamente que no lo van a hacer. Porque ¿dónde van a ir? De todas formas, aprovecha, como ha dicho Jesús, es muy cholista Pedro Sánchez, del día a día. Partido a partido. Partido a partido. Hoy sale Monseñor Argüello y ya tiene... Hay una pequeña diferencia entre el Cholo y Pedro Sánchez. Bueno, vale. A favor del Cholo. Llevado al símil futbolístico. Pero aprovecha Monseñor Argüello que dice lo que sea y ya tiene 2 días para generar polémica y tirar hacia adelante. Dentro de 2 días surge cualquier mínimo comentario de cualquier cosa que le valga a él
para que no se hable de lo suyo y lo va a utilizar. Esa es la dinámica que tiene. Lo que es evidente es que no tiene un gobierno que sepa administrar ni gobernar el país, porque es que no están haciendo absolutamente nada. Pero tiene un gabinete que se conocen las cosas, las noticias y todo esto que le dan oportunidad a él de demagogia y palabrería de cortina de humo, pero es una maravilla el gabinete que debe tener ahí todo el día trabajando. Pero eso ya le está fallando también, o sea, ya no cuela. Fíjate, hasta Rufián hoy ya ha dicho unas declaraciones de, bueno, que se dejen de que esto es un complot y tal, porque esto ya no cuela. O sea, el discurso se le está agotando internamente dentro del propio Partido Socialista y externamente con los socios. Claro, los socios se están dando cuenta, lo ha expresado también Rufián, que Rufián es Rufián, pero no es tonto. O sea, hay que decir, dice, a medida que esto vaya avanzando, la bola de nieve de los casos de corrupción del Me Too, etcétera, etcétera, al final, en su análisis político, dice, lo que estamos haciendo es engordar a la derecha. Entonces, cuanto más tiempo tardemos en solucionar este tipo de cosas, pues más difícil vamos a tener la situación electoral. Sánchez y todos los que están apoyando a Sánchez. Señores, a la publicidad, porque hay que empezar a hablar de política nacional, hablar de esta comparecencia de Pedro Sánchez, hablar de cómo están las encuestas, hablar de lo penúltimo de corrupción y necesitamos tiempo. Así que antes dos cosas. Uno, el décimo de la casa, que el año pasado tocó. Quiero recordarle a usted. Bueno, hoy tenemos este. Además, no va a ofender en sus oídos cantándolo, pero hágalo usted mentalmente, tiene buena melodía. 63.564. Nos quedan nada, o sea que llame ya si lo quiere porque se está acabando. 916162464 y le explican cómo conseguir uno de nuestros décimos. Otro sí digo, que diría Alonso Timón, el figón de Arévalo, Antonio. Hombre, eso el es maravilloso. De Arévalo, es que el cochinillo, ves, esto en Australia no lo hay. El cochinillo de Arévalo, que es una auténtica maravilla y que usted lo puede tener en su casa para estas fiestas, en cualquier otro momento también, pero bueno, para estas fiestas de forma particular, en el figón de Arévalo, que lo que hacen es preparárselo allí, que es el templo del cochinillo, ¿verdad? Y se lo mandan a cualquier parte de España. Y luego, pues le llega a usted ya preparado y en solo 20 minutos tiene un cochinillo dorado, crujiente y lleno de sabor. Por eso se llama cochinillo peregrino, precisamente porque peregrina desde el figón de Arévalo hasta su casa. Llame, que vale la pena, 654 44 77 20. Y si es usted peregrino, puede ir a ver al cochinillo allí mismo, a Arévalo. Pero en fin, como hay mucha gente, de verdad, en estas fiestas es imprescindible. Publi y a la vuelta. Pedro Sánchez, el mismo, esta mañana, y lo de Zapatero y la ley de María Jesús Montero metiendo a Leire en la mesa de contratación de la pandemia. María Jesús Montero, que no le quedan ya manos por quemarse. Bueno, Publi lo vemos. 23 horas 9 minutos, 22:09 en Canarias. Vamos con la comparecencia de Pedro Sánchez hoy, que ha manipulado todo, ha convertido el balance del año, lo ha convertido en el acto de propaganda electoral de Extremadura, bueno, en fin, Sánchez. Vamos a lo que más daño está haciendo al gobierno, que es el tema los acosos sexuales en el interior del partido. Fíjese usted, o sea, han robado lo que no está escrito, ya dirán los jueces quién y hasta dónde, ¿verdad? Y lo que les está deteriorando, pero a marchas forzadas, es el tema de los acosos sexuales en el interior. Armengol ha dicho que va a poner unos cursos, esto es en serio, Armengol va a poner unos cursillos de formación para los cargos del PSOE en las Baleares. Se ve que no lo tienen claro. En fin, bueno. ¿Y hoy por dónde iba Pedro? Pues por aquí. Marina nos lo cuenta. Son tantos los casos de acoso sexual y corrupción dentro del PSOE que resulta difícil seguir el ritmo de los acontecimientos. Solo en este fin de semana, en cuanto a dimisiones por denuncias de acoso sexual y laboral se refiere, el Partido Socialista ha sumado 2 dimisiones más. El alcalde de Belalcázar, en Córdoba, Francisco Luis Fernández, y el alcalde de Almusafes, en Valencia, Toni González. Y ante esta situación, el presidente del Gobierno saca pecho. Dice que esto pasa en todos los ámbitos de la sociedad y se enorgullece al ser pioneros con el protocolo antiacoso por el que están denunciando las víctimas. El Partido Socialista Obrero Español ha sido el primero en poner en pie un protocolo que lo que está haciendo es dar cobertura, proteger. Pero eso sí, habla de presuntos o supuestos acosos. Los casos de presunta
o supuesto acoso laboral o acoso sexual. Deslegitimando así la versión de las mujeres víctimas acosadas sexualmente dentro de su organización. Además, según Pedro Sánchez, ellas pueden denunciar porque ellos les han dado seguridad a través del canal antiacoso, ese que no ha funcionado. Si las mujeres hoy, dentro del Partido Socialista Obrero Español, lo que están haciendo es denunciar estos casos, es precisamente también porque se les ha habilitado ese canal y porque se les da cobertura y seguridad para que lo puedan hacer con total garantía. Una cobertura y seguridad que no tuvieron las dos mujeres que denunciaron a Paco Salazar, su elegido para sustituir a Cerdán. Ellas denunciaron a través de ese canal y el partido se encargó de borrar sus denuncias. En el caso de la militante acosada por Antonio Navarro en Torremolinos, su denuncia fue ignorada durante 5 meses. Por eso se animó a llevar el caso a la Fiscalía. Pero Sánchez insiste en que son pioneros con el feminismo en el Partido Socialista y que cumplen con la ley. Nosotros, somos los primeros en abrir camino, en cumplir con la ley. Una ley que si han cumplido ha sido porque estalló en los medios de comunicación y por las presiones internas del partido. Recordemos que el caso Salazar no lo han llevado a la Fiscalía como pedían las víctimas y no han aclarado si, aunque haya dimitido, sigue trabajando como consultor externo del PSC. Mienten de una forma. El señor Barragán sigue ahí de momento. Y luego, lo de Galicia es fortísimo. Es que hoy mismo, vamos a ver el titular del Español, había un manifiesto de socialistas gallegas en apoyo a una exsecretaria de Igualdad del Partido Socialista de Galicia porque había criticado la ocultación de los acosos. O sea, aquello es, Sodoma y Gomorra, pero con la tapa puesta. En fin. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, lo vemos que escuchar a este señor cada día da más lástima y más asco, porque verdaderamente en esto es asco. Es decir, que diga que son pioneros en tener un protocolo que no utilizan, que las pobres mujeres denuncian y o bien se oculta o bien no se les hace caso. Todos los casos que han surgido, que han salido adelante y los que dicen que han actuado porque públicamente han salido a la palestra, no porque ellos los hayan cortado. Y es muy curioso porque el PSOE cuando habla de machismo siempre habla de Vox. Machismo igual a Vox. Pero cuando les llega a ellos ya lo transforman en que es un problema que no entiende de siglas, es un problema estructural de la sociedad española. Pasa lo mismo con la corrupción y el PP. Hablan de corrupción, hablan del PP, y cuando les cae a ellos y les salpica, no, es un problema que no entiende de siglas y demás. De verdad, están actuando y les está estallando pues lo que tenía que pasar, que cuanto más feminista eres, más socialista eres. Entonces, pues les está cayendo encima. Y Santiago, nuestro presidente, dijo el otro día una buena utilidad para las balizas estas que tenemos que tener ahora todos a partir del 1 de enero. Y invitaba a que los secretarios de organización y todos estos altos cargos del Partido Socialista se las pusieran en la cabeza para que las mujeres de su partido supieran por dónde tenían que evitar pasar para no verse sometidas a lo que les ha ocurrido. Igual que, estos se pensaban que con los puntos morados estos y demás lo iban a solucionar todo, y al final los van a tener que poner todos en Ferraz, porque al final se está viendo que lo que ocurre, su feminismo es de boquilla y han utilizado y seguirán utilizando a las mujeres únicamente en su beneficio. Bueno, la comparecencia de esta mañana del presidente del Gobierno es paradigmático, es una persona que ha perdido el contacto con la realidad total y absolutamente, y no solo eso, sino que intenta cambiarla a su conveniencia como ha hecho habitualmente. Yo creo que a estas alturas todos tenemos claro que el sanchismo es una farsa, con él en primera persona, que lo que se anunció en la moción de censura que dio lugar a que ganase la presidencia del Gobierno era todo mentira. Los dos pilares fundamentales sobre los que se basaba esa moción de censura era la lucha contra la corrupción, y uno de ellos también importante era el feminismo. Iban a convertir este país en un país feminista. Se ha demostrado que todo era una mentira, que el sanchismo no tiene convicción ninguna, solo intenta buscar la oportunidad, y además estaba organizado para desde el minuto 1
poner a personas en determinados puestos que siguiesen con la trama de corrupción que ya venían practicando con anterioridad. Pero en esta comparecencia Pedro Sánchez ha dicho más por lo que ha callado que por lo que ha dicho, porque de la corrupción no ha hablado absolutamente nada. Solo ha dicho el y tú más al Partido Popular, y por cierto también le han puesto algunos resúmenes de intervenciones parlamentarias suyas del año 2014 en las que decía: yo nunca diré y tú más, yo diré y yo el doble, y nunca diré que los demás han tenido más corrupción y tal. O sea, es que la hemeroteca de este hombre es absolutamente brutal. Es el caso de los acosos sexuales, del acoso sexual les está haciendo mucho daño, porque lo que se comentaba aquí anteriormente, varias mujeres del Partido Socialista en Galicia han firmado un manifiesto en contra de algunas actuaciones de la dirección, y las declaraciones que yo he escuchado hoy de la alcaldesa de La Coruña son también unas declaraciones bastante inequívocas y contundentes de que el malestar dentro del Partido Socialista va increciendo y cada vez es mayor. Y esto sí que es importante porque pone de manifiesto que él ya no domina con mano de hierro al Partido Socialista. Y sobre todo hay otro dato que no debemos perder de vista, que son las próximas citas electorales. Los resultados que se avecinan para el Partido Socialista, tanto en Extremadura como en Aragón, como en Castilla y León, que son las siguientes convocatorias electorales, van a ser poco menos que desastrosos, y yo creo que eso va a debilitar todavía más la posición del actual secretario general del Partido Socialista. Enseguida veremos las encuestas. ¿Cómo están, Jesús? No, yo veo que cada vez más la verdad es que hay que unir un poco el análisis ético de la corrupción y tal y cual con el estético, ¿no? Porque es que vaya panda, ¿eh? Si uno se fija en todos estos que están apareciendo como acosadores o presuntos acosadores, seamos respetuosos con la presunción de inocencia, etcétera, vaya panda. No sé si le habéis echado un vistazo a las declaraciones o a las cosas que le ponía por WhatsApp a la chica que acosaba el alcalde que has dicho. Sí, el de Torremolinos. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, no se pueden reproducir aquí, pero yo creo que ni en Había edad. había un WhatsApp que decía: vas a venir porque si no me gasto el dinero en otra cosa. Sí. Pero por el medio había unas alusiones. Bueno, he dicho lo que se puede decir. De marisquería. He dicho lo que se puede decir. Que la banda es cada vez peor. No sé si... Es decir, ¿habrá alguna persona normal cercana a Pedro Sánchez? La banda, me refiero ya al nivel estético de la cosa, ¿no? Es decir, la banda es cada vez peor. Pues eso es interesante. Pero ayer, Jesús, perdóname, utilizaban... hay una frase que dice en un mitin en Extremadura que dice: compensa gobernar aunque sea en estas circunstancias. Sí. Es que está loco. Los griegos utilizaban para unir la belleza y la bondad, utilizaban una expresión que era calocagatia, y nunca mejor dicho para estos. Vamos a hablar de calocagatias varias. Por ejemplo, la más gorda de las cagatias de hoy ha sido la de Zapatero, porque vaya pillada. El gobierno dice que ha sido un topo de la ultraderecha. Ya estamos como estamos. En fin, la historia es muy interesante, ¿eh? Bueno, vamos a ver, nos cuenta Gloria Sacristán, y luego vamos a hacer un repaso por lo otro que está aflorando. Pero es que la visión de conjunto cada vez es más terrorífica, porque es que es un Estado que lo han podrido entero. Por partes, lo de Zapatero. Una zona sin cobertura, en medio del Pardo y sin testigos. Este fue el escenario que eligieron Zapatero y el presidente de Plus Ultra para mantener una reunión secreta el pasado 8 de diciembre. Tan solo 72 horas antes de que Julio Martínez, el presidente de la aerolínea venezolana, fuera detenido por la UCO. El empresario salió de su domicilio en el barrio de Salamanca y fue dirección El Pardo, cargado con una mochila con documentos. Allí le esperaba Zapatero dentro de uno de los vehículos oficiales del Ministerio del Interior. Al llegar, Martínez se subió al vehículo y ambos se dirigieron a un camino de acceso restringido y vigilado. Pasearon durante más de media hora y después fueron a desayunar a un restaurante cercano, que estaba vacío y vigilado por los escoltas del expresidente para evitar testigos. El vínculo entre Zapatero y el presidente de Plus Ultra es muy estrecho.
Se veían a diario desde hace varios años. Es más, Julio Martínez es cliente de la consultoría de las hijas de Zapatero. El encuentro secreto tuvo lugar el día 8 y tan solo 3 días después, la policía detuvo a Julio Martínez en el marco de una operación contra una trama de blanqueo de capitales con ramificaciones entre Venezuela y Francia. Antes de su detención, el presidente de Plus Ultra se preocupó de eliminar mensajes y correos electrónicos de su teléfono móvil. El mismo modus operandi que han llevado a cabo las hijas de Zapatero, Laura y Alba, que han borrado el rastro digital de su empresa en redes sociales. Ahora Julio Martínez está en libertad provisional, tiene prohibido salir de España y está obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado. Veremos cómo acaba este asunto. Les recuerdo que esto no es por el rescate, en realidad. La investigación es por otros motivos, porque ¿qué pasó después con el dinero? Y aquí, Zapatero, ¿qué pinta? Ah, pues es interesante saberlo. Mientras tanto, vamos a ver el chorreo de información de estas últimas horas sobre lo que estaba pasando fundamentalmente en la SEPI. El País, nada menos, decía, el juez cree que la red Leire, vamos a ver, ahí estamos, gracias, contó con diversos cargos públicos para el cobro de comisiones. Esto, dicho así, parece una... esto es extremadamente grave, porque esto es que varios cargos públicos deliberadamente han entrado a saco en el erario público, o sea, en los impuestos de usted. Y quien estaba ahí cosiendo el muñeco era Leire, entre otros. Segundo titular, la responsable de los rescates, que es una señora que después dimitió, por cierto, de la SEPI, pedía junto a Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos. Insistimos en la cuestión, que una empresa o un particular reciba un crédito público es algo enteramente convencional. Que quienes te lo han dado por el camino te extorsionan y te piden un 2%, eso es un delito. Y aquí es donde está, insisto, el Estado. Es que es el Estado el que estaba haciendo esto. 3. ¿Qué hizo la SEPI cuando vio que la UCO iba a por ellos? A acelerar el blindaje de la defensa penal de sus altos cargos. Claro. ¿Para qué? Pues porque alguien les chivó, evidentemente. Y no es, por cierto, el único chivatazo que aparece en esta cuestión. La causa concreta, conviene recordar, por la que se ha detenido a Leire Díez y al presidente, al expresidente de la SEPI, vamos a ver el siguiente titular, asciende de momento a 133 millones de euros, los contratos amañados, con la respectiva comisión, que ahora habrá que ver cuánto fue en cada caso y cuáles fueron las contraprestaciones. De momento ya sabemos que una buena parte de ellas se fueron en el patrimonio inmobiliario del señor Fernández, ¿verdad? Más, ¿sabes cómo se llama la empresa que habían? Se llama Mediaciones Martínez, la empresa que habían creado. O sea, qué poco glamour, por favor. Bueno, luego, ¿quién aparece aquí siempre? María Jesús Montero. Es que al final buena parte de todo lo que ha estado pasando dependía de ella. No digo que haya sido ella la culpable, para que no me lleve a los tribunales, pero objetivamente dependía de ella desde el punto de vista jerárquico. Y el mejor ejemplo posible es este que van a ver ustedes ahora mismo en pantalla. ¿A quién coloca María Jesús Montero para los contratos de la pandemia? ¡A Leire! O sea, tal para cual. Bueno, pues así van empezando a encajar todas las piezas de este complicadísimo puzzle. Señores, ¿cómo os quedáis? Decías tú que María Jesús Montero no era la culpable y tal, pero sí la responsable política. Ciertamente. De todas estas situaciones que estamos conociendo. Bueno, yo he dicho que no me atrevería a decirlo. Pero, hombre, responsable política sí es, no sabemos si las responsabilidades llegan a otro nivel, pero la responsabilidad política de las personas que estaban a su cargo sí la tenía ella, y no son ni una ni dos las personas que están investigadas por situaciones poco edificantes en el Ministerio de Hacienda y que dependían muy directamente de María Jesús Montero, aunque ella misma hoy ha dicho que Leire Díez le parece una friki y que no la conoce, ya no conoce nadie a nadie. Pero la situación que tenemos es una situación de corrupción sistémica, es decir, había todo un entramado de personas situadas estratégicamente en determinados sitios, porque hemos visto
lo de la SEPI, pero también en Correos ha sucedido algo parecido. No nos debemos olvidar también de cómo estaba la situación en Adif y en otros, en Renfe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, organismos que manejan muchísimo dinero público y donde realmente se podía extraer. Por otra parte, esta situación no es nueva, porque la izquierda, cuando defiende lo público, lo defiende para destrozarlo, porque luego vemos que los trenes de Renfe no llegan a su hora, que Adif también no es lo que era hace tiempo. Está en China, estaba en China. Óscar Está en Fuentes, China, el Homo pekinensis, ya tenemos la Sí, definición. pero por lo visto no sabe si va a traer los trenes chinos o no va a traer los trenes chinos, tendrá que ir Zapatero a cerrar el trato. Pero que decíamos que quieren siempre lo público para destrozarlo y para saquearlo, que es lo que ha hecho habitualmente la izquierda. Por eso se aferran a lo público. Claro, si no tienen lo público, no tienen de dónde extraer todas esas comisiones. Bueno, hay una cosa que a mí me sorprendió el otro día al ver un informe sobre las aventuras de Ábalos, que es que la primera mordida que se lleva es exactamente una semana después de tomar posesión del cargo de ministro. Una semana tardó. Una semana. Lo cual quiere decir que aquello era una panda de apandadores ya preparada para tomar eso tiene que decir que ya estaba preparado de antes, o sea, en una semana no da tiempo a... Tú me dirás, ¿no? Pero aquí hay una cosa que hay que dejar clara, es decir, ¿os acordáis los 100 años de honradez del Partido Socialista? Sí, y ¿no? 40 de vacaciones. Uno de los eslóganes, sí. Pero en fin, yo no es que sea de los que ahora tienen gran mitología por el señor Felipe González, pero hay que reconocer que el Partido Socialista de González, aquel Partido Socialista que no dejó de ser, oye, la última etapa de González también fue, acordaros, el arco, digamos, el almanaque navideño, cada día una sorpresa, ¿no? Sí era una cosa diferente todo lo que se refiere al cambio del partido, que fue radical, con Zapatero. Es decir, el Partido Socialista cambia radicalmente con Zapatero. Lo de Zapatero va a traer lo que no está escrito. Como Zapatero, que al fin y al cabo es el que introduce toda la nueva ideología post-socialista, por llamarlo de buena manera, si queréis woke, etcétera, en el Partido Socialista. Antes el Partido Socialista era un partido más obrero español, más dedicado a reivindicaciones sociales, a reivindicaciones procedentes del marxismo y de la vieja lucha de clases, etcétera. Pero el que cambia radicalmente, el nuevo figura, es Zapatero. Zapatero es el líder del actual Partido Socialista, el líder natural del actual Partido Socialista. El día en el que nos enteremos lo que Zapatero ha supuesto en la Internacional Socialista y las derivadas latinoamericanas, y particularmente en Venezuela, va a ser algo tremendo. Y yo creo que estamos, y ojalá suceda así, a punto de descubrir todo lo que hay detrás de esto. Ya no en España solamente, sino en general, en toda la internacional. Pues posible. Socialista. Carlos, perdona. Sí, no, yo, hilando con lo que iba a comentaros, hila perfectamente con lo que estaba comentando Jesús ahora al final. Yo creo que Zapatero inicia hace 20 años un proceso de liquidación de la nación española, claramente, y un envenenamiento además de la convivencia entre unos y otros, que posteriormente sigue Pedro Sánchez. Zapatero es un acto de corrupción moral con todas las letras, ¿no? Lo continúa Pedro Sánchez, ley de amnistía, moralmente una persona sin principios, pero esa corrupción moral llega a un punto en el que se convierte, se junta también con una corrupción económica. Cuando ellos se sienten impunes, se sienten que colonizan las instituciones, se sienten que pueden empezar a hacer negocios, de colocar a todos sus entornos más cercanos en esas instituciones, bueno, pues Zapatero, a nadie se le escapa sus negocios con las narcodictaduras, con Maduro, con Venezuela. Pedro Sánchez, no hay más que ver su entorno más cercano. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que se creían impunes, y tenemos que dar gracias que, bueno, pues la UCO, la UDEF, los servicios jurídicos de Vox también, que en todos los casos siempre se han personado y han estado en los juzgados, y lo has comentado tú. Yo ahora ya tengo dudas de quién es el número uno.
Ya no sé si es Pedro Sánchez o ya no sé si hay que considerar a Zapatero el número 1 de todo este proceso que se inició hace más de 20 años con Zapatero. La definición que hace de todo esto que estáis comentando es una buena definición la que hace Rosa Díez, ¿no? Zapatero fue el cáncer y Pedro Sánchez es la metástasis. La metástasis. Pues es un poco lo que pasó. Y luego Zapatero es el perejil de todas las salsas y está saliendo en todo. Cosas que se podían intuir desde hace tiempo, pues ahora ya se están comprobando con las investigaciones que están llevando a cabo tanto la UCO como la UDEF y lo que nos queda por saber. Lo que nos queda por saber no solo aquí en España, sino en Estados Unidos, con lo que diga el Pollo Carvajal en su momento, que ya ha apuntado varias cosas. Por supuesto, lo hemos comentado, yo lo he comentado varias veces aquí, ojalá Pedro Sánchez tenga un juicio justo. Justo, ¿eh? En fin. Y ojalá Zapatero lo tenga en Estados Unidos también. Si lo tiene en Estados Unidos lo va a tener peor. Por eso. De momento aquí lo que tenemos son las citas electorales inmediatas. Extremadura, Castilla y León y Aragón. ¿Cómo están las encuestas? Pues la verdad es que todas básicamente dicen lo mismo, en cuanto a tendencias generales. En Extremadura, creo que ya son las últimas, ¿no? Que ya no se puede publicar más, ¿no? Sí, porque es pecado. ¿No? Porque dice porque si pones una encuesta en un medio, no sé, el poder piensa que vas a influir en la débilmente del votante que no puede ver en internet los periódicos anteriores. De verdad que esto es la gilipollez más grande del mundo, pero en fin. Luego te sacan una desde Andorra con peras, manzanas. Y estamos, claro, en la electomanía. Esta es la de Sima 2. Esta es la de Sima 2, que da un aumento muy importante para Vox. El PP, un leve aumento, batacazo importante para el PSOE. Y la extrema izquierda, que se queda más o menos como está, quizá gana uno, quizá gana dos. Esto es en Extremadura, es decir, solo habría gobierno posible de la señora Guardiola si el PSOE le deja gobernar, no lo descartemos, o si mete a Vox en el gobierno. Bien, vámonos a las de Aragón. Ahora tenemos Castilla y León. ¿Cuál es la siguiente que tenemos? Estas son las Cortes de Aragón. En las Cortes de Aragón, ¿qué tenemos? En las Cortes de Aragón tenemos exactamente la misma tendencia. Aumento importante de Vox. Esta encuesta es para el Español, ¿verdad? Esta, sí. El PP será 30-31, no 30-21. El PP, sí, 30-31 subiría. El PSOE también bajaría y he visto que es básicamente la misma, pero el PP también necesitaría a Vox para gobernar, salvo que consiga que el PSOE y no le bastaría la Chunta, probablemente no le bastaría la Chunta. El PP está apuntando a gobernar con la Chunta, o que la Chunta le deje, que es una posibilidad, Y Teruel existe y sacar de aquí y de allá para no tener que gobernar con Vox. Pero Teruel existe tres sí, es bastante. Bueno, en fin, veremos. Y luego, por último, en Castilla y León, donde está esta encuesta, que es, esta es de, ¿dónde la saco yo? De Electomanía, juraría. Bien, de Electomanía, sí, efectivamente. Donde tenemos exactamente la misma tendencia. El PP pues, se mantiene, pero no cree usted que con mucha convicción. Vox aumenta de forma importante y el PSOE baja. Bueno, es decir, la tendencia es la misma en todas partes. Y bueno, yo no sé, quizá ya que está aquí Carlos, habría que preguntarle, no sé si desde tu posición institucional puedes hablar de esto en términos de partido, de cómo ves las próximas. Bueno, yo creo que lo has comentado tú. Vemos un escenario que no va a solucionar la problemática por la que tanto María Guardiola como Jorge Azcón han convocado las elecciones. En el caso de Castilla y León es un caso particular porque se agota la legislatura y vamos a tener elecciones porque corresponde tenerlas. Pero lo que vemos en Extremadura, las perspectivas de Extremadura y de Aragón son de un PP que se mantiene más o menos en los mismos números y una subida importante de Vox en las dos y una bajada importante del Partido Socialista en las dos. Lo que buscaban los dos presidentes que convocan las elecciones, pues creo que no se va a dar. Y esa negociación que no ha existido verdaderamente, porque he leído en el caso de Aragón, pues se le dio al portavoz de Vox 2 días para que contestara la propuesta de los presupuestos, con unos presupuestos que no se le han presentado o no se le han entregado, o eso ha manifestado él. Entonces, bueno, es difícil negociar
cuando no se te presentan. Y en el caso de María Guardiola, pues exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, a día de hoy, todavía no se ha dado cuenta de que las mayorías absolutas han dejado de existir. Es muy difícil alcanzar una mayoría absoluta, y de que verdaderamente negociar no supone negociar de boquilla, sino que supone llegar a acuerdos para intentar sacar cosas adelante, y las propuestas son claras. Y en el caso de esas negociaciones con Vox, bueno, yo lo que puedo decir es que es curioso que lo que en unas comunidades vale, en otras comunidades no vale, y con lo que llegas a acuerdos en Valencia o en Murcia para sacar adelante unos presupuestos, presentas las mismas propuestas a los gobiernos de Aragón, a los gobiernos de Extremadura o al de Castilla y León, y no es lo mismo, ¿no? Es el problema de encontrarte con 17 partidos populares distintos. Antonio Jesús. A ver, creo que se ha comentado, si lo vemos partido a partido, a mí me sorprende que con la que está cayendo el Partido Popular sube, pero no sube excesivamente, sube moderadamente. Quien sube es Vox, que prácticamente dobla los resultados por lo menos en Extremadura, y he podido ver peor lo de Castilla y León y no veía muy bien la comparativa. En Castilla y León a Vox aparece en una horquilla muy amplia, entre 14 y 20, ahora mismo teníamos 13 al principio de la legislatura, hemos acabado con 11 porque ha habido 2. Hay un crecimiento importante, o sea, Vox experimenta un crecimiento importante. Yo también he de decir que las encuestas son las encuestas, y luego hay que ir al día de las elecciones y ya veremos lo que pasa. Pero sí que es verdad que parece que la tendencia es esa, un crecimiento moderado del Partido Socialista, del Partido Popular, que en mi opinión, con la que está cayendo, debería aprovechar más la situación de descomposición interna que tiene el Partido Socialista y que va a tener más después de estas elecciones. Paso al Partido Socialista, en el que creo que va a tener un batacazo, porque además los candidatos del Partido Socialista, Dios mío, en Extremadura es que es Gallardo el candidato. En Aragón es que va a ser Pilar Alegría. No vamos a hablar ya de Andalucía como presenta a María Jesús Montero. Si presenta a María Jesús Montero, probablemente en Andalucía ya dicen las encuestas que va a ser el peor resultado del Partido Socialista en lo que llamamos de democracia. O sea, que es que los candidatos parece que por eso digo que me sorprende que no crezca tanto, que no crezca más el Partido Popular. Y luego yo creo que Vox se está aprovechando de que está teniendo unas ideas claras, está transmitiendo cuáles son los ejes de su programa político, y creo que los ejes del programa político de Vox coinciden bastante con preocupaciones que afectan a la mayoría de los ciudadanos en nuestro país. Entonces, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la inmigración, como es el tema de la libertad, como otros temas que a los españoles les preocupan de verdad, y que los españoles también están un poquito hartos del bipartidismo que nos ha llevado a esta situación, porque estamos hablando de la situación del Partido Socialista, pero claro, el Partido Popular, cuando ha gobernado, no ha revertido ninguna de las políticas que ha llevado a cabo el Partido Socialista. Estaba hablando antes Jesús de Zapatero, claro, pero es que después de Zapatero viene Rajoy. Y es que Rajoy no hizo absolutamente nada con una mayoría absoluta para revertir cosas como la memoria histórica, como la ley del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, y esa es la causa por la que surge Vox, es decir, Vox surge por el desencanto que gran parte de la derecha social española tiene con que el Partido Popular asuma las políticas del Partido Socialista y no revierta ninguna. Yo, para acabar, he de decir que tengo la honda preocupación de que a nivel autonómico más o menos se podrá negociar, lo ha dicho muy bien Carlos, no son tiempos de mayorías absolutas, y por lo tanto aquí todo el mundo tiene que adaptarse a la situación de que hay que pactar muchas cosas, y sobre todo los ciudadanos lo que quieren es que los grandes temas que les afectan directamente pues haya un consenso y un pacto. Pero a mí lo que sí me preocupa es lo que decía al inicio de mi intervención en este programa hoy, que es el tema de las enseñanzas que tenemos que aprender de Chile. Yo creo que tanto el Partido Popular como Vox tienen que ser conscientes de que en este momento es de vital importancia que acabemos con el sanchismo, porque si no, el sanchismo acaba con España y deja a España como un solar. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de entendimiento para que eso se produzca. Yo creo que la mayoría de las cosas que has dicho las suscribo, las has dicho las dos.
Sin embargo, me da la impresión de que en esta ocasión, solo, partido a partido. Digo eso porque yo creo que las elecciones estas primeras extremeñas pueden cambiar todo. Es decir, yo creo que el análisis que has hecho tú, Antonio, que suscribo en gran parte, al fin y al cabo, ese tríptico que decía Kass, ¿no? Es decir, seguridad, libertad económica, familia, ¿no? Bueno, esos tres elementos, si quieres. Vale, pero es que me da la impresión de que estamos viendo las cosas desde una perspectiva nacional. Y esto hay que verlo desde perspectiva autonómica. Son elecciones autonómicas. Y por primera vez en la historia de la democracia española son independientes una de otra. Primero Extremadura, después Castilla, o no sé si Aragón. Aragón antes. Aragón antes, ¿no? Esa es la sorpresa de hoy o de ayer, ¿no? Sí, de hoy. Entonces, ojo, en mi opinión, igual me equivoco, en Extremadura va a sacar mayoría absoluta el Partido Popular. Y eso puede hacer cambiar la perspectiva general en las siguientes. Igual no, igual pasa lo que... Pero a mí no me... Yo sigo viendo que estamos haciendo los análisis, los que yo he visto, por ahora los que he visto en general, son análisis nacionales, no son desde la perspectiva autonómica. Y luego, por otro lado, en la perspectiva autonómica y autonomía por autonomía, no nos olvidemos, en mi opinión, que Vox tiene un gran hándicap, y es que Vox no cree en el Estado de las autonomías, y por lo tanto difícilmente puede vender el producto en ninguna de las autonomías en las que se va a producir. Pero en fin, esta es una opinión que difiere a lo que habéis dicho, aunque yo, insisto, por hacer una apuesta, oye, por jugártela, pues digo que saca mayoría absoluta. Yo creo que tienes razón, efectivamente, Vox no cree en la mayoría. Lo que yo no sé si realmente en España queda alguien, aparte de los políticos, que crea en el Estado de las autonomías. Eso lo vamos a ver. No, pero yo sí que creo, Jesús, que también, tiene una trascendencia. Perdona, y termino diciendo una cosa que está muy claro en el tema extremeño, por lo que he visto, en la mayoría de las encuestas que he visto, y es que también depende mucho de la participación. Ojo, si la participación en Extremadura sube suficientemente, el Partido Popular saca mayoría absoluta. Bueno, eso lo vamos a ver el domingo. Pero yo 30 sí que segundos creo, y a la policía. 30 segundos. Yo sí que creo que hay que leer todas estas elecciones autonómicas en clave nacional porque total. Muestran una tendencia y además con los resultados que va a sacar el Partido Socialista se va a debilitar la posición del secretario general. A la publi porque hay que hablar de una cosa me parece que es muy importante plantearlo. ¿Por qué demonios tenemos que estar pagando la sanidad a un montón de ilegales? La sanidad universal tiene sentido cuando estás en una sociedad en la que hay gente que queda en los márgenes y hay que atenderla, y eso, en fin, sí. Pero, claro, ¿cuántos más caben, no? Porque es que no da el dinero. Es lo que ha planteado Vox en las Cortes de Castilla y León. Pausa para la publi y a la vuelta lo vemos. 23:49, 22:49 en Canarias. Antes de ir a Montes de Galicia, que no se lo puede perder, Montes de Galicia en Madrid. Los espasandín padrijos han cogido Galicia y lo han puesto aquí para que nos la comamos. Los sabores, los aromas, los colores, la presentación, solo quedando en una vuelta. Han hecho cocina renovada, gallega de toda la vida, y se nota un montón. La presentación, el servicio, que es magnífico. La cocina ya, ni le cuento. Montes de Galicia. Además está en zona ante Almeida, usted puede ir con su coche y no le persigue nadie. Pues se puede aparcar y a comer y ya verá usted. O sea, está todo en su punto. Mire que es difícil encontrar un buen pulpo en Madrid. Bueno, pues hay, en Montes de Galicia, en la calle Azcona 46. Llame y reserve su mesa. Vamos a la cuestión esta de la sanidad universal. Son debates que hay que sacar. A mucha gente le va a costar aceptarlo, pero como tantos otros que ha sacado Vox, al final se han convertido en, porque objetivamente son problemas. O sea, no tenemos ya dinero para pagar lo que estábamos pagando. La sanidad universal era una cosa que se podía uno permitir hace 30 años, cuando lo que tenías eran unos márgenes sociales de gente que por lo que fuera estaba al margen del sistema sanitario y era de pura solidaridad patriótica atenderlos. Bueno, pero eso es cuando es poca gente, claro. Si lo que tienes de repente es una entrada de 1 millón, 2 millones de personas y están fuera del sistema, ¿eso quién lo paga?
y que se traigan a la familia. Bueno, lo que ha presentado Vox, lo va a contar enseguida Carlos Pollán en las Cortes de Castilla y León, es esta propuesta que ahora nos dirá Carlos exactamente la... Proposición no de ley. Proposición no de ley, perfectamente. A las Cortes de Castilla y León para estos puntos que usted está viendo ahí. De los que el que más me ha llamado la atención, porque además me parece que es un debate importantísimo, es el de establecer un marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional a los efectos de la cesión de datos de personas extranjeras que, residiendo en Castilla y León, no se encuentran registradas ni autorizadas como residentes en España y hayan solicitado la tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Pues porque usted está pagando para lo que está pagando. Carlos Pollán. Sí, bueno, el tema es claro, viene, como has aludido tú, a esa colaboración entre administraciones. El grupo parlamentario de Vox en Castilla y León se ha cansado de pedir y de solicitar información al Gobierno de la Junta de cuántos inmigrantes ilegales hay, qué coste tienen para las personas, para los ciudadanos de Castilla y León, y bueno, pues nunca encuentran una respuesta concreta. Entonces mañana, en el último pleno, entre mañana y pasado, en el último pleno de la legislatura, bueno, pues el grupo parlamentario de Vox en Castilla y León lleva esa proposición no de ley, que evidentemente tiene más puntos, pero se puede sintetizar en esos tres hay 3 puntos en los que se puede sintetizar. Uno, el que has dicho, el primer punto, instar al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco a que traslade o notifique a la Dirección General de la Policía el número de inmigrantes ilegales que tienen tarjeta sanitaria en Castilla y León. Creo que es una cosa que tampoco tiene que parecernos ninguna barbaridad, ¿no? Yo creo que el control en el SACIL, en el Servicio de Sanidad de Castilla y León, es competencia del Gobierno autonómico, y lo que se pide es que esa coordinación entre administraciones lleve a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León comunique a la Dirección General de la Policía los inmigrantes ilegales que tienen esa tarjeta sanitaria. En segundo lugar, establecer un protocolo para determinar, se ha repetido 1000 veces en todos los sitios, en todas las asambleas, en algunas sí se está tomando medidas, en algunas comunidades, en concreto en Castilla y León no, que es el poder establecer un protocolo para determinar la verdadera edad de las personas que están entrando ilegalmente. Claro. Porque si son menores tienen que llevar una vía, y si no son menores tienen que llevar otra vía. Y una vez que se determine cuáles son menores y cuáles no, establecer esos convenios de colaboración que la Ley de Extranjería permite en sus artículos 35.2 y 35.3 con determinados países, para llegar a convenios y acuerdos de colaboración para que esos menores sean devueltos a sus países y sean atendidos por los servicios sociales de sus países de origen. Creo que no es ninguna barbaridad tampoco, es simplemente aplicar la ley. En este sentido hay una circunstancia muy curiosa. Se está estableciendo y se da por válido en la Comunidad Valenciana o en Murcia, y en Castilla y León o en Aragón los gobiernos autonómicos lo tachan como una medida ilegal. O sea, aplicarle el reglamento, la Ley de Extranjería, en su artículo 35.2 es algo ilegal. Pues en unos sitios parece para el PP, en unos sitios sí y en otros no. Y el último punto es solicitar al Gobierno de la Junta de Castilla y León un informe económico del coste que está suponiendo pues todas esas actuaciones y todos esos servicios sociales que los inmigrantes ilegales están disfrutando. Un informe del coste económico que tiene. Porque, como bien has dicho tú, los servicios sociales se mantienen, la sanidad se mantiene en los mismos términos que hace años, la vivienda es la que hay y no se adapta a 3,5 millones de personas más en España. Entonces, de ahí viene el colapso en todos los servicios sociales que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cómo veis la propuesta, Jesús, Antonio? Bueno, a mí me parece bien, lo que pasa es que no tengo muy claro, la verdad es que tampoco lo sé exactamente, si coincide... es decir, ¿la tarjeta sanitaria la tiene un ilegal? Parece ser que sí es así. Se está atendiendo a gente en los servicios sanitarios de Castilla y León, y tienen que tener algún documento o alguna tarjeta o algún registro de... Si va una persona al SACIL, al servicio sanitario... Lo primero que hacen los ilegales cuando llegan es empadronarse, y a partir de que están empadronados ya pueden acceder a determinados servicios, que eso se lo saben de
de sobra que la primera cosa que tienen que hacer es empadronarse en un ayuntamiento y entonces ya a partir de ahí sí que pueden acceder, supongo que a la tarjeta sanitaria también, aunque no lo sé, no soy te lo digo porque claro, si esto es así es un fraude como la copa de un pino. Pues es un fraude que está amparando la administración en todas partes, porque hay agencias en los municipios, generalmente asesoradas por abogados de la órbita izquierdista, que les enseñan todas estas cosas. Sí. Ahora, ese empadronamiento, por ejemplo, que dices tú, Antonio, que probablemente es así, claro, no debería permitirse. Sí, lo primero que hacen es eso es ilegal en sí, es decir, por lo tanto, lo primero... Bueno, ahí volveríamos al tema del arraigo, Carlos, y todas todo estas cosas. todo esto que la planteáis modificación que se hizo para esté que muy bien pongan pensado cualquier cosa de donde y sea así, residen. pero yo que creo que tiene que ir más allá, es decir, vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo pero vamos a empezar por algo, sí, pero vamos a ponernos de acuerdo en qué es ilegal y qué no es ilegal, porque se supone que el que no es legal pues no tiene regularidad y el que sí lo es sí tendrá tarjeta sanitaria, residencia, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que esto es una locura, ¿no? Es una cosa que parece razonable y que yo creo que no solo debería afectar a los ilegales. En este país hemos tenido que sufrir durante muchos años lo que denominábamos el turismo sanitario, es decir, personas que venían de otros países aquí a operarse a la familia, porque era gratuito. Entonces, hombre, hay cosas que hay que sacar. El dinero público ya sabemos que no es de nadie, como decía alguna dirigente del Partido Socialista, pero resulta que el dinero público sí es de todos. Oía un portavoz de la JUPOL, que es el sindicato más importante de la policía, sí. Decir que es la práctica cada vez más común que los padres marroquíes traen a los niños menores y los dejan aquí. Pero si tenemos testimonios... Y vienen a verles. Y vienen a verles, a ver qué tal están y se vuelven otra vez. Canario Today, por ejemplo. Y vienen a verles. Y están con ellos el fin de semana y se vuelven. No, hay un gigantesco... Una gigantesca estafa. Es como si fuera un Erasmus. ¿Verdad? Aquí. Sí. Es una gigantesca estafa tolerada por las administraciones y de la que se encarga además a ONGs para no ser la administración la que comete el delito. Pero los empadronamientos masivos de 300 personas en una casa, eso lo hemos visto. Y este otro asunto de los menas que llegan acompañados, se quedan aquí no acompañados y el fin de semana viene la familia a verlos. Es una cosa alucinante. Es un gigantesco fraude, lo cual demuestra que la política de inmigración, su objetivo... ¿Cabe alguna duda de que hay un objetivo de sustitución poblacional? Porque estas cosas, si no tienen ningún otro sentido. A Pedro no le gusta su pueblo, ni a Macron, ni a Merz, ni a Starmer, así que se hace uno nuevo. Pues así. Eso te iba a decir, que no solo afecta a España. No, es un proceso general, claro. Si dijeras, que esto no pasa aquí, que va. Lo están haciendo en todas partes al mismo tiempo y eso precisamente es lo que lo hace tan grave. O sea, estamos ante un problema francamente serio. Y efectivamente eso pues puede ser una buena forma de empezar, aunque solo sea para que la gente vea... Yo creo que por algo hay que empezar. También, ¿no? Y cuando estás pidiendo información continuamente y no se te facilita, pues tienes que hacerlo de alguna manera. Pero es que si tú vas a cualquier sitio, no puedes salir del país o no puedes pasar por un aeropuerto si no te documentas y no aparece quién eres. Y aquí resulta que todo vale. Señores, que hay que marcharse. Antes, don Antonio Alonso Timón, don Carlos Pollán, don Jesús Trillo. Muchísimas gracias a los tres. Y a ustedes también. Y a ustedes también por llamar para preguntar por los belenes. Belenes hechos en Belén, que estamos vendiendo aquí en el Toro Televisión para que ese dinero vaya a los cristianos de Belén para que puedan seguir en su ciudad. Y no los echen ni los musulmanes ni los judíos, para que siga habiendo cristianos en Belén. De verdad, tiene usted que llamar al Club de Amigos y preguntar. Que descansen, mañana más.